Naruto la piedra angular del mundo 131, 140. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 131. El coma de Senjugen fue como la extracción del hueso de dragón de Konoha, haciendo que la enorme aldea ninja se balanceara levemente con el viento y la lluvia. Aunque Narakashima, con su excepcional sabiduría y el firme apoyo del trío Inoshikacho, logró mantener el funcionamiento básico de su gobierno, el poder absoluto y el prestigio derivados del Hokage, suficientes para disuadir a los enemigos tanto dentro como fuera de la aldea, quedaron temporalmente vacíos. La hoja reveló su lado vulnerable y perdido hace mucho tiempo. Las miradas desde las sombras se volvieron cada vez más descaradas. A lo largo de la frontera del País del Fuego, comenzaron a producirse incursiones a pequeña escala y sin identificar en varias zonas de contención que antes controlaban las fuerzas de defensa de Konoha. Los atacantes se movían con rapidez, atacando y desapareciendo al instante, teniendo como blanco a las patrullas de las fuerzas de defensa y los puestos de avanzada recién construidos. Sus métodos eran despiadados, con una clara intención de sondeo, aparentemente un intento de determinar la verdadera velocidad y fuerza de las fuerzas militares de Konoha tras perder su pilar de poder. Kashima Nara se paró frente al mapa fronterizo recién marcado, con el ceño fruncido. Estos disturbios parecían dispersos, pero claramente había un organizador manipulándolos. ¿Era Kumogakure? ¿Iwagakure? ¿O quizás, un contraataque de los restos de Akatsuki? Ordene a las fuerzas de defensa que incrementen los niveles de patrullaje y adopten un modelo de 2 equipos alternados y de apoyo mutuo. En caso de ataque, los objetivos principales son repeler y capturar a los atacantes, así como determinar su identidad y origen, emitió Kashima con prudencia. No podía mostrar debilidad, pero aún más, no podía iniciar precipitadamente un nuevo conflicto fronterizo cuando la situación era incierta. Aunque el árbol quiera quedarse quieto, el viento no cesa. Unos días después, llegaron noticias aún peores. Un equipo de transporte de suministros, compuesto por 5 Chunin y 2 Jonin especiales, fue emboscado y aniquilado camino a un puesto fronterizo. La escena estuvo marcada por feroces combates y varios kunai con la insignia de Kumogakure, con un diseño distintivo. Cuando la noticia llegó a Konoha, causó un gran revuelo. Los ancianos radicales y algunos comandantes de las fuerzas de defensa se indignaron y exigieron una protesta inmediata y enérgica ante Kumogakure, incluso amenazando con responder con la fuerza. Esto es una provocación de Kumogakure. ¿Acaso creen que con la caída del Hokage, Konoha se queda sin nadie? Deben pagar el precio. La presión aumentó instantáneamente sobre Narakashima, quien estaba asumiendo temporalmente el papel de Hokage. Danzo Shimura, inusualmente, asistió a la reunión de alto nivel. Su único ojo recorrió a la multitud indignada, fijándose finalmente en Kashima. Su voz sonó ronca. La evidencia es concluyente. Kumogakure ha ido demasiado lejos. Si cedemos ahora, ¿qué será del prestigio de Konoha? Las fronteras nunca estarán en paz. En mi opinión, deberíamos tomar represalias con una fuerza atronadora para disuadir a estos villanos. Puso sobre la mesa la opción dura. Kashima sintió un gran peso en el corazón. Estaba furioso también. Pero sabía perfectamente que esta supuesta prueba había llegado por pura casualidad, de forma demasiado obvia, como si se la hubieran presentado deliberadamente. Detrás de todo, probablemente se escondía una trampa para atraer a Konoha a la guerra contra Kumogakure mientras estaba debilitada. Podría ser Akatsuki, o alguna otra fuerza. Sin embargo, si el sentimiento público está muy alto, el descontento interno podría estallar primero, si no se maneja adecuadamente. Justo cuando la reunión llegó a un punto muerto y Kashima se encontró en una posición difícil, una figura apareció silenciosamente en la puerta de la sala de conferencias. Vestía un uniforme verde oscuro de la Fuerza de Defensa con un sencillo chaleco ninja encima, y sus ojos estaban cubiertos por una banda especial de seda negra para bloquear el exceso de luz y reducir la tensión en sus pupilas. Era Uchiha Shisui, cuyas heridas aún no habían sanado y cuyos ojos aún necesitaban descanso, pero que ya había despertado e insistía en regresar al equipo. Su llegada silenció al instante la ruidosa sala de conferencias. Todos sabían qué clase de poder había despertado este joven en la reciente batalla y el precio que había pagado. Vice Hokage Kashima, ancianos, la voz de Shisui todavía estaba un poco ronca, pero su tono era inusualmente tranquilo. Tengo información adicional sobre el ataque fronterizo. El ánimo de Kashima se levantó.
Habla. Después de que mis subordinados recuperaron el conocimiento, revisaron la ruta final del equipo de ataque y el informe de la investigación in situ, dijo Shisui lentamente. Descubrieron varios puntos sospechosos. Primero, el lugar de la emboscada no era el mejor. El enemigo parecía haber elegido deliberadamente un lugar cerca de nuestro puesto de avanzada, uno que fuera fácilmente detectable. Segundo, el kunai de la aldea de las nubes que quedó en el lugar, en cuanto a desgaste y técnicas de fundición, mostraba sutiles diferencias con las armas estándar de la aldea de las nubes que hemos capturado en los últimos años. Parecía más bien, una réplica. Tercero, y lo más importante, levantó la cabeza ligeramente, e incluso con los ojos cubiertos, parecía poder ver a todos los presentes. Según los últimos archivos de análisis de residuos de chakra establecidos dentro de la fuerza de defensa, los rastros de chakra dejados en la escena que no pertenecen a los miembros de nuestro equipo, aunque sus atributos simulan la ferocidad del elemento relámpago de la aldea de las nubes, sus fluctuaciones centrales son muy similares al chakra frío que hemos encontrado muchas veces en la Tierra del Hierro y la Tierra de los Ríos, que pertenecen a los miembros periféricos de la organización Akatsuki. Estas palabras sorprendieron a todos los presentes. Akatsuki está fingiendo. Akimichi TMDM golpeó la mesa con la mano. Yamanaka Inoichi también asintió. El análisis de Shisui coincide con la información dispersa que el clan Inoichi leyó a través de los fragmentos mentales. Las emociones del atacante estaban llenas de un fanatismo retorcido, en lugar del espíritu de lucha habitual de los ninjas de Kumogakure. La verdad fue revelada casi instantáneamente. Danzo entrecerró su único ojo, le dirigió a Shisui una mirada profunda y no dijo nada más. Narakashima respiró aliviado, admirando para sus adentros la perspicacia y la serenidad de Shisui. Aprovechó la oportunidad para dar una orden. En ese caso, declaren este asunto como una conspiración y provocación de la organización Akatsuki y sus fuerzas afiliadas. Emitan un comunicado público aclarando los hechos y condenando las despreciables acciones de Akatsuki. Internamente, refuercen el reconocimiento fronterizo, centrándose en investigar cualquier indicio de las fuerzas restantes de Akatsuki, y absténganse de entrar en conflicto directo con Kumogakure por el momento. Se evitó silenciosamente una crisis que podría haber desencadenado una gran guerra. Tras la reunión, Shisui abandonó en silencio el edificio Okage y se dirigió al campo de entrenamiento de la fuerza de defensa. Sus pasos se mantuvieron firmes, pero solo él sabía que usar el poder sensorial residual de su Sharingan para analizar los complejos datos y los rastros de chakra le había dejado los ojos aún irritados. Capitán Shisui. Varios jóvenes de la fuerza de defensa lo saludaron respetuosamente al verlo, con los ojos llenos de admiración y confianza. En Konoha hoy en día, especialmente entre la generación más joven y la fuerza de defensa, el prestigio de Uchiha Shisui es altísimo. Shisui asintió levemente en respuesta, su rostro, cubierto por una cinta de seda, no revelaba ninguna expresión. Se dirigió a un rincón del campo de entrenamiento, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó su rutina diaria de nutrir y restaurar el poder de sus ojos. Sin embargo, la figura resuelta del Hokage antes de caer en coma seguía rondándole la mente, y recordó el mar de estrellas que parecía contener esos ojos de deducción. Antes de la caída del Hokage, allanó el camino para Konoha, dejando tras de sí las semillas de sistemas y tecnología. Ahora, es responsabilidad de Uchiha Shisui y de todos los ninjas de Konoha proteger estas semillas y evitar que se extingan por los vientos y las lluvias. No necesita estar en el centro de atención y dar órdenes. Solo necesita barrer silenciosamente las sombras que intentan erosionar los cimientos de Konoha a su manera, dentro de su área de especialización. Ya sea un poderoso enemigo externo o una agitación interna. Varios días después, la prisión de Konoha. Sakamoto Ichiro, un chunin que había sido controlado por la raíz de Danzo y sospechoso de filtrar información, fue encontrado muerto en su celda sin dejar rastro. La conclusión oficial fue suicidio por culpa, pero el equipo de sellado de la prisión descubrió un remanente, altamente oculto y ya activado, de una técnica de sugestión mental durante una inspección de la celda. El efecto de la técnica fue inducir un paro cardíaco en el sujeto bajo una presión específica de interrogatorio mental. La noticia fue suprimida por Kashima Nara y solo unas pocas personas la conocieron. Territorio del clan Uchiha, la cámara secreta del santuario Naga.
Mientras Fugaku Uchiha escuchaba el informe de su confidente sobre el suicidio de Sakamoto Ichiro y cómo varios de los ancianos más radicales del clan, que recientemente habían sido los más vocales y cuestionaban constantemente las políticas de Shisui y Fugaku, de repente se habían vuelto silenciosos y dóciles, un brillo de conocimiento brilló en sus ojos profundos. No dijo nada, pero acarició suavemente la pared de piedra grabada con el emblema de un abanico de llamas. Algunas personas y cosas no necesitan estar expuestas. En las sombras de Konoha, además de la raíz de Shimura Danzo, parece haber otro par de, un nuevo Sharingan, ardiendo en silencio, observando. La roca Hokage permanece vacía. Pero en esa unidad de cuidados intensivos, Senjugen yacía plácidamente, como dormido. Solo en el instrumento de monitoreo de vida conectado a su cuerpo, fabricado especialmente por el Departamento de Investigación, la sutil curva que representaba las fluctuaciones mentales destellaba ocasionalmente con fluctuaciones pico extremadamente breves y regulares, muy superiores a las de una persona normal en coma, cuando nadie le prestaba atención, como si una deducción profunda nunca se hubiera detenido. Los guardianes silenciosos, cada uno a su manera, sostuvieron a Konoha en su lucha, pero se mantuvieron firmes hasta el amanecer tras la pérdida del sol. La noche fue larga, pero las chispas de esperanza nunca se apagaron. El estilo de gobierno de Narakashima era completamente diferente al de Senju General. Era más bien un meticuloso jugador de ajedrez, experto en elaborar estrategias dentro de las reglas, manteniendo la estabilidad de la aldea, equilibrando los intereses de todas las partes y mediante meticulosos acuerdos institucionales. Bajo su liderazgo, la administración diaria de Konoha no experimentó mayores problemas, y diversas tareas, como el socorro, la reconstrucción y la defensa, se llevaron a cabo con orden. Sin embargo, el sistema no puede ocultar por completo algunas cosas. Especialmente durante este delicado período de transición de poder, ciertas cosas que acechan en las sombras comienzan a emerger sigilosamente. En la base de la organización Root, las luces estaban más tenues que nunca. Apoyado en su bastón, Shimura Danzo observaba atentamente un informe detallado sobre los recientes movimientos de personal y la asignación de recursos de las fuerzas de defensa. Sus dedos recorrieron varios nombres, deteniéndose especialmente en los de Uchiha Shisui y los miembros de su escuadrón. Uchiha y Mangekyo Sharingan, y murmuró para sí mismo, su voz resonando en la base vacía: el poder crece demasiado rápido y es demasiado incontrolable. No podía tolerar el rápido ascenso de una fuerza fuera de su control, especialmente una perteneciente al clan Uchiha, en Konoha. La astucia e influencia de Shisui durante el incidente fronterizo lo amenazaban aún más. Esta amenaza provenía no solo del propio Shisui, sino también de la tendencia que representaba: la posible reintegración del clan Uchiha al núcleo de la estructura de poder de Konoha. Viento, llamó Danzo a las sombras. El miembro de Root cuyo nombre en código es Viento hizo una aparición silenciosa. Necesitamos más datos sobre los ojos de Uchiha Shisui. La voz de Danzo era fría y despiadada. Organiza un accidente para que no tenga más remedio que usar ese poder. Registra todos los datos, incluyendo las fluctuaciones en el poder de su ojo, el consumo y el coste de su uso. Necesitaba evaluar personalmente el potencial y los riesgos de estos caleidoscopios nacientes y, aún más importante, comprender sus debilidades. Si no se podían controlar, entonces, debían eliminarse antes de que maduraran por completo. ¿Objetivo?, preguntó Fen en voz baja. El dedo de Danzo recorrió el mapa hasta llegar a una zona caótica en la frontera entre el país del fuego y el país de la hierba. Aquí. Recientemente, un grupo de ninjas rebeldes y cazarrecompensas se ha reunido, aparentemente buscando algo. Son bastante fuertes y pueden servir como campo de pruebas. Sin darse cuenta, revelan sus movimientos a los escuadrones de patrulla correspondientes de las fuerzas de defensa. Sí. Feng aceptó la orden y su figura desapareció en la oscuridad. Un destello calculador brilló en el único ojo de Danzo. Usaría a alguien más para matar, recopilar datos y matar dos pájaros de un tiro. En cuanto a las vidas de esos ninjas rebeldes y los posibles daños colaterales, a sus ojos, eran solo costos necesarios. Varios días después, en el comando de fuerzas de defensa, Uchiha Shisui, con el rostro cubierto por una cinta de seda, analizaba un mapa de la situación fronteriza con Narakashima y varios oficiales del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa. Aunque su vista no se había recuperado del todo, aún podía comprender con precisión la situación gracias a las extraordinarias capacidades sensoriales y de memoria que le otorgaba su Sharingan.
La región del Valle de las Cenizas, en la frontera con la Tierra de la Hierba, ha experimentado recientemente una actividad de chakra inusualmente frecuente, lo que sugiere la presencia del ninja rebelde de rango a maestro de la explosión Iwato Oshi y sus seguidores, informó un asesor, señalando un punto en el mapa. Son despiadados, asaltan caravanas y atacan pequeñas patrullas, pero su paradero es difícil de localizar. Narakashima reflexionó. El Valle de las Cenizas tiene un terreno complejo, lo que lo hace fácil de defender, pero difícil de atacar. Enviar un gran ejército para rodearlo y aniquilarlo sería contraproducente y podría alertar fácilmente al enemigo. Necesitamos un escuadrón de élite para ejecutar ataques precisos y eliminarlos. Su mirada recorrió al grupo presente, fijándose finalmente en Shisui. Su escuadrón acababa de descansar, y todos sus miembros eran élites de la fuerza de defensa. Además, el propio Shisui poseía una gran perspicacia y movilidad, lo que lo convertía en el candidato ideal para llevar a cabo este tipo de misión. Shisui sintió la mirada de Kashima y asintió levemente. Equipo Shisui, pueden llevar a cabo esta misión. Necesita experiencia de combate real para perfeccionarse, adaptarse a estos nuevos ojos y demostrar a través de acciones que el poder de los Uchiha puede ser utilizado por Konoha. La misión se determinó rápidamente. Uchiha Shisui lideraría a su escuadrón y partiría ese mismo día hacia el Valle de las Cenizas para aniquilar a la banda de Iwato Oshi. Justo cuando el escuadrón Stillwater recibió su misión y se preparaba para partir, un mensaje encriptado se transmitió silenciosamente a través de los canales secretos de Root y aterrizó en manos de un hombre corpulento en Ash Valley que estaba limpiando un kunai con una runa explosiva adjunta. El hombre corpulento miró el mensaje, con una sonrisa feroz extendiéndose por su rostro. Las moscas de Konoha, finalmente han llegado. Escuché que también hay un mocoso Uchiha, perfecto, necesito un par de ojos decentes como objeto de colección. Los 5 miembros del escuadrón Aguas Tranquilas se infiltraron sigilosamente en el intrincado terreno del Valle de Ceniza. El valle estaba impregnado de un ligero olor a azufre y se caracterizaba por rocas escarpadas y escasa vegetación. Shisui, velado por una cinta de seda, encabezaba la procesión. Aunque era ciego, el Mangekyo Sharingan le otorgaba una percepción que era como un radar invisible, reflejando con claridad en su mente el terreno, la fuerza vital y las fluctuaciones de chakra a pocos cientos de metros a su alrededor, incluso con mayor precisión que a simple vista. Capitán, hay una leve reacción de chakra a unos 800 metros más adelante, a las 3 en punto. Parece ser un puesto de vigilancia. Un miembro de la rama Yuga del equipo informó en voz baja. Su visión del Byakugan se vio ligeramente afectada por la energía caótica del valle, pero seguía siendo fiable. Rodéenlos, ordenó Shisui simplemente. Su objetivo era la figura clave, Iwato Oshi. No había necesidad de perder tiempo ni energía con los secuaces. 8. Novelal.c0m. El equipo avanzó por el valle como fantasmas, evitando hábilmente varios centinelas visibles y ocultos, y gradualmente se adentraron más en el área central del valle. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de acercarse al lugar de reunión de los ninjas rebeldes que se mostraba en la inteligencia, Shisui de repente levantó la mano, indicando al equipo que se detuviera. En su percepción, la zona aparentemente tranquila que se extendía frente a él contenía una gran cantidad de etiquetas explosivas perfectamente ocultas, casi integradas en la roca. Además, su disposición era ingeniosa, formando una cadena de trampas detonantes. Una vez pisadas, las consecuencias serían inimaginables. Hay una emboscada. Retírense. Gritó Zishui en voz baja. Pero en el instante en que terminó de hablar, ¡bum! 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 Una violenta explosión estalló repentinamente por detrás y a sus flancos. Enormes bolas de fuego y ondas de choque se extendieron, bloqueando instantáneamente su retirada y posibles rutas de escape. Al mismo tiempo, la zona de trampa frente a ellos se iluminó con una luz cegadora, claramente activada a distancia. Estaban rodeados. Y parecía que el enemigo conocía su ruta desde el principio. Jajaja. Bichitos de Konoha, bienvenidos a su cementerio. Una voz presumida llegó desde arriba. Un hombre corpulento, con la mitad de la cara cubierta de queratina similar a la lava, estaba de pie sobre una roca que sobresalía. Era Iwatobi, el líder de los ninjas rebeldes. A su lado, aparecieron docenas de ninjas rebeldes de aspecto feroz, con la luz de diversas herramientas ninja y ninjutsu enfocada en el equipo de Shisui. Formación defensiva. Shisui mantuvo la calma bajo presión, y los miembros del equipo inmediatamente se colocaron espalda contra espalda, algunos formando sellos manuales y otros desenvainando sus espadas.
Sin embargo, los ataques enemigos fueron como una tormenta. Las técnicas de fuego, viento y tierra, combinadas con una densa lluvia de shurikens y kunais explosivos, llovieron desde todas direcciones. Para colmo, el enemigo era claramente experto en técnicas de ataque combinado, y sus ninjutsu se unían para amplificar su poder. Aunque el escuadrón Shisui era de élite, se vio envuelto de inmediato en una feroz batalla debido a la emboscada premeditada y su abrumadora desventaja numérica. Un miembro sufrió quemaduras graves en el brazo al intentar bloquear una bola de lava ardiente. Otro miembro escapó por poco de ser alcanzado en un punto vital por una cuchilla de viento disparada desde el flanco mientras esquivaba púas terrestres. Capitán. Esto no funcionará. Tenemos que romper su cerco. Gritó el miembro Yuga con ansiedad. Sub-Yakugan podía ver claramente el flujo y la coordinación del chakra enemigo, pero su propio lado estaba completamente suprimido e incapaz de abrirse paso. El rostro de Shisui, cubierto por una cinta de seda, se giró ligeramente hacia Iwatooshi. Pudo ver que el cuerpo del hombre rebosaba chakra violento y caótico, y en su centro parecía haber un cristal de energía inestable que emitía un calor intenso. Ese probablemente era el origen de su título de maestro de la explosión. Las tácticas convencionales ya no son suficientes para romper el estancamiento actual. Si continúan ocultándose, lo único que les espera es la aniquilación total. Shisui respiró profundamente, su mente regresó al ocaje antes de caer inconsciente, a las instrucciones del capitán Kakashi y al precio que pagó al usar esos ojos, un precio que se sintió como si su alma hubiera sido drenada. Pero, no había otra opción. Para proteger a nuestros camaradas, para completar nuestra misión, para sobrevivir, debemos seguir vigilando. Lentamente levantó la mano y agarró la cinta de seda negra que cubría sus ojos. Ustedes y den un paso atrás y protejan sus mentes. Debajo de la superficie tranquila se esconde una tormenta inminente. De repente arrancó la cinta. Esos ojos fuertemente cerrados se abrieron de repente. Ya no es el doble tomoe anterior, sino, el inquietante molino de viento de 4 aspas que gira, el Mangekyo Sharingan, ha reaparecido. Un poder de luz frío, vasto e indescriptiblemente opresivo se extendió desde el centro del agua quieta como una marea. El olor sulfuroso en el aire pareció congelarse. La sonrisa siniestra de Iwatooshi se congeló al instante al sentir un miedo primitivo. ¿Qué son esos ojos? Shisui ignoró su sorpresa, concentró el poder de sus ojos y se fijó en Iwatooshi y los pocos líderes ninja rebeldes a su alrededor cuyo chakra estaba más activo y que obviamente estaban a cargo del comando y los ataques centrales. El patrón del molino de viento en su ojo derecho de repente comenzó a girar más rápido. Koto Amatsukami. Resplandor. Las cintas ondearon hacia abajo, y el Mangekyo Sharingan, adornado con un patrón de molino de 4 aspas, miró hacia adelante como un abismo. No hubo una explosión de poder devastadora, solo una frialdad extrema que congelaba el alma. La siniestra sonrisa en el rostro de Iwatobi se congeló por completo, reemplazada por un temblor que emanaba de un instinto de vida o muerte, como si se enfrentara a un enemigo natural. Los feroces ninjas rebeldes que lo rodeaban también se congelaron por un instante, como si sus manos y pies estuvieran congelados por hielo invisible. «Retírense», gritó Shisui de nuevo, con una voz que transmitía una autoridad incuestionable. Sin dudarlo, los supervivientes, a pesar de sus heridas, saltaron hacia atrás a toda velocidad, escapando de la zona de batalla. Confiaban en el juicio de su capitán, pero temían aún más el poder desconocido que albergaban esos ojos. Justo cuando se retiraban, el patrón caleidoscópico en el ojo derecho de Shisui de repente se iluminó con una luz espeluznante. Koto Amatsukami. Resplandor. Esta vez no actúa sobre la materia y la energía, sino directamente sobre la existencia misma. Ondas invisibles de poder ocular se extendieron a la velocidad de la luz, envolviendo instantáneamente a los 7 líderes ninja rebeldes, liderados por Iwatooshi. En su percepción, el mundo parecía haberse detenido. Los colores se desvanecieron, los sonidos desaparecieron, e incluso el flujo de su propio chakra se volvió increíblemente lento y viscoso. Aún más aterrador, sintieron que su conexión con este mundo se desvanecía y debilitaba por la fuerza, como si se hubieran convertido en objetos extraños rechazados por el mundo. Esto no es una ilusión, sino un prototipo del Mangekyo Sharingan que interfiere con las reglas de la realidad. Es la nueva aplicación que Shisui hizo de la habilidad Koto Amatsukami cuando estaba al borde de la muerte, combinando sus propias creencias con su comprensión previa de la energía natural, lo que negaba temporalmente la interacción energética y la presencia del objetivo y el entorno circundante.
Los efectos son inmediatos. El ninjutsu combinado que había estado lloviendo sobre el equipo de Shisui se volvió caótico y lento, y su poder se redujo considerablemente tras perder su control central y preciso. Varios de los ataques más amenazantes dirigidos al propio Shisui, incluido el ataque de Iwato Oshi con energía cristalina explosiva, mostraron signos de colapso inestable en su estructura energética al entrar en el alcance de Kotoa Matsukami. Radiance. Ahora. Shisui se movió. Con la visión y percepción dinámicas mejoradas que le proporcionó el caleidoscopio, su técnica de destellos corporales alcanzó su velocidad máxima, como un fantasma que se funde con el viento, atravesando fácilmente la red de ataques cada vez más débil y caótica. Su objetivo era Iwato Oshi, quien era mentalmente inestable y luchaba desesperadamente por liberarse del estado de negación existencial. Armadura de lava. Iwato Oshi era, después de todo, un ninja renegado de rango acurtido en la batalla. En una situación de vida o muerte, desató su ferocidad, y la capa de queratina de lava de su cuerpo se engrosó repentinamente en un intento por resistir el ataque. Sin embargo, Shisui, tras despertar el Mangekyo Sharingan, poseía una comprensión mucho mayor de la que jamás había alcanzado. Su Sharingan detectó al instante un diminuto vórtice de energía dentro del flujo de energía de la gruesa armadura de lava, creado por la perturbación causada por el ataque anterior. La espada corta en la mano de Shisui, imbuida de metal conductor de chakra, estaba envuelta en una capa de chakra condensado, guiado por Senjugen, que poseía una cualidad afilada de energía natural. Como un cuchillo caliente cortando mantequilla, perforó esa punta con una precisión inigualable. Reír. La espada corta atravesó la aparentemente robusta armadura de lava sin ninguna resistencia y fue directo al corazón de la lava. La ferocidad y el miedo en el rostro de Iwato se congelaron por completo. Bajó la mirada con incredulidad hacia la empuñadura de la espada que se clavaba en su pecho, y luego hacia el par de caleidoscopios fríos y espeluznantes que tenía ante sí. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido, y la luz de sus ojos se atenuó rápidamente. El líder murió instantáneamente. Los ninjas rebeldes restantes quedaron completamente devastados. Esa extraña habilidad que les hizo perder el control de su poder, esa figura fantasmal, esa fuerza aterradora que mató instantáneamente a Iwato Oshi, destrozó por completo su espíritu de lucha. Correr. Es un monstruo. Los supervivientes lanzaron un grito y se dispersaron como moscas sin cabeza. Shisui no lo persiguió. Se quedó quieto, cerrando lentamente sus inquietantes ojos caleidoscópicos. Un dolor intenso y un profundo vacío lo invadieron como un maremoto, casi haciéndole perder el equilibrio, y la sangre volvió a brotar por las comisuras de sus ojos cerrados. Activar a la fuerza su técnica caleidoscópica, aún sin dominar, y aplicarla a múltiples objetivos fue una carga mucho mayor de lo que había imaginado. Capitán. Los miembros del equipo lo rodearon de inmediato, apoyándolo con preocupación y un miedo persistente en los ojos. Estoy bien, limpia el campo de batalla, reúne pruebas y evacúen rápido. La voz de Shisui estaba llena de un cansancio evidente. La batalla terminó rápidamente, pero el proceso fue extremadamente peligroso. Si Shisui no hubiera despertado, o mejor dicho, dominado, un nuevo uso para el caleidoscopio en un momento crucial, todo su escuadrón podría haber sido aniquilado. Mientras recopilaba evidencia en el campo de batalla, un meticuloso miembro del equipo descubrió un fragmento de comunicador dañado deliberadamente en el cuerpo de un ninja rebelde que murió a causa de un ataque explosivo. El fragmento tenía una distintiva marca de chakra, que se asemejaba sutilmente al sistema de cifrado de un departamento clandestino de Konoha. El mensaje fue traído en secreto y comunicado directamente a Kashima en Nara. Oficina del Hokage, temporal. Nara Kashima observaba con tristeza el informe detallado de la misión al Valle de las Cenizas sobre la mesa, junto con los resultados del análisis del fragmento del comunicador. El informe documentaba claramente las anomalías de la misión. La información era excesivamente precisa, la emboscada, premeditada, y la evaluación de la fuerza del ninja rebelde, gravemente imprecisa. A eso hay que sumarle este fragmento del comunicador, de origen incierto, alguien y quiere usar a alguien más para hacer su trabajo sucio. La voz de Kashima era gélida. El objetivo es Shisui, y sus ojos. Inmediatamente pensó en Danzo Shimura. Solo Root tenía la capacidad y la voluntad para hacer algo así. Refuerza la seguridad de Shisui y los miembros de su escuadrón. Todas las misiones deben ser aprobadas directamente por mí, ordenó Kashima a Suambu. Además, investiga en secreto todas las actividades recientes de Root en la frontera del país de la hierba. No sí.
Kashima se frotó las sienes, sintiendo una profunda impotencia. Un enemigo formidable acechaba afuera, figuras ambiciosas sembraban el caos en el interior, y el Hokage yacía inconsciente. Konoha, este gran barco, navegaba por su canal más oscuro y estrecho. Base del tejido radicular. Viento se arrodilló sobre una rodilla, informando los resultados del Valle de Ceniza de Danzo. Objetivo sobrevivió, misión cumplida. Uchiha Shisui confirmó el uso del Mangekyo Sharingan, que se manifestó como una interferencia energética a gran escala y un debilitamiento de la presencia, con efectos significativos. Sin embargo, sufrió una severa reacción del poder ocular tras usarlo, con ambos ojos sangrando y su condición se debilitó. Un miembro de su equipo murió y 2 resultaron heridos. Una luz oscura y ambigua parpadeó en el único ojo de Danzo. Interferencia energética y presencia debilitadora, y repitió estas 2 palabras clave en voz baja. No es una técnica ocular ofensiva directa, sino que se inclina hacia el control y el apoyo pero puede desmantelar instantáneamente la defensa de un Jonin de élite y matarlo, así que su potencial es asombroso. Hizo una pausa y luego preguntó: ¿está completo el registro de datos? Se han registrado las fluctuaciones de energía del núcleo, pero no se pudo analizar completamente la composición específica de la técnica debido a una fuerte interferencia. Ya basta. Danzo hizo un gesto con la mano. Vete. El viento se retiró silenciosamente. Danzo estaba solo en la oscuridad, sus dedos acariciando su bastón. Gran poder, gran precio y Uchiha Shisui, sí que eres un problema. Murmuró para sí mismo. Parece que se necesitan más pruebas para ayudarte y a crecer más rápido y también a alcanzar la destrucción más rápido. Necesita los datos de esos ojos, y también necesita un accidente plausible que ni los Uchiha ni la aldea puedan investigar, para eliminar este peligro oculto. Territorio del clan Uchiha, residencia de Shisui. Sus ojos estaban cubiertos de nuevo con cintas de seda, y se apoyaba en el sofá, pálido. El ninja médico enviado por el clan acababa de atenderlo, concluyendo que había abusado de su poder visual y necesitaba un largo descanso. No debía volver a usar el Mangekyo Sharingan a la ligera, o se arriesgaba a quedar ciego. Fugaku Uchiha se sentó en silencio a un lado, observando a su hijo. Podía sentir el chakra débil pero aún intenso dentro del cuerpo de Shisui, y el poder oculto en lo profundo de esos ojos, oculto por la cinta, un poder que incluso lo inquietaba. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente Fugaku, sin que su voz revelara ni alegría ni enojo. Está bien, padre, respondió Shisui en voz baja. Pero, a mayor poder, mayor precio. Este es el Mangekyo Sharingan, el símbolo del poder y la maldición de los Uchiha, dijo Fugaku lentamente. Te otorga una fuerza sobrehumana, pero también devorará constantemente tu luz y tu vida. A lo largo de la historia, pocos de quienes lo han despertado han tenido un buen final. Hizo una pausa, su mirada aguda mientras observaba a Shisui. ¿No crees que esta misión es demasiada coincidencia? Shisui guardó silencio un momento y luego asintió. La información estaba equivocada, la emboscada fue precisa. Alguien quiso obligarme a usar estos ojos, o quiso usar a un ninja rebelde para matarme. ¿De quién sospechas? No hay muchos con la capacidad y la motivación para hacer esto. Shisui no lo dijo explícitamente, pero el significado era claro. Un brillo frío brilló en los ojos de Fugaku. Danzo se levantó, caminó hacia la ventana y miró a los miembros de la tribu que patrullaban el territorio. La sombra de Konoha nunca se ha disipado. Ahora que el Hokage ha caído, algunos están aún más inquietos. La voz de Fugaku era fría. Shisui, tu situación actual es muy peligrosa. El clan te brindará protección, pero debes ser aún más cuidadoso. Tu poder es a la vez esperanza y fuente de desastre. Lo entiendo, padre. Shisui apretó el puño. Tendré cuidado. Pero no temeré usar estos ojos por el peligro que conllevan. Si es para proteger algo importante, pagaré cualquier precio. Fugaku se dio la vuelta, miró profundamente la expresión resuelta de su hijo y finalmente suspiró. Cuídate. Después de irse, Shisui se quedó solo en el tatami, sintiendo el dolor punzante y el vacío en sus ojos. Su experiencia en el Valle de las Cenizas fue como un juicio sangriento. Le permitió comprender verdaderamente el poder y la crueldad del caleidoscopio, y también le hizo ver las turbulentas corrientes subterráneas que se ocultaban bajo la pacífica fachada de Konoha. Hokage, durante tu sueño, Konoha ha estado pasando por una prueba sin precedentes. Y debo usar estos ojos malditos para abrir un camino para ti y para la aldea en esta oscuridad. Aunque lo que nos espera es un abismo sin fondo.
Las secuelas de la misión del Valle de Ceniza causaron cierta conmoción entre los líderes de Konoha, pero esta fue reprimida por una mayor sensación de preocupación y urgencia. Narakashima reforzó la vigilancia del sistema de misiones y la protección de Shisui, pero ante las fuerzas ocultas y la compleja situación, sus opciones eran limitadas. Shimura Danzo, como un cocodrilo que se zambulle en una piscina profunda, falló su primer ataque y volvió a quedar inactivo, dejando solo ondas turbias. En la superficie de Konoha, parecía haber regresado una calma temporal. La construcción de la fuerza de defensa continuaba, los proyectos del departamento de investigación abordaban desafíos clave y la gente se adaptaba gradualmente a la vida cotidiana sin la presencia del Hokage. Pero todos podían sentir que, con la pérdida del poder absoluto de Senjugen, el poder que había sido tan reconfortante, la aldea era como un barco gigante sin lastre, meciéndose sutilmente en la tormenta. Esta paz fue rota 2 semanas después por información procedente de lejos. En la oficina del Hokage, temporalmente, Narakashima frunció el ceño al observar el pergamino que trajo el halcón de comunicación encriptado. El pergamino provenía de los Anbu, que acechaban en el país del agua caliente. Su contenido era breve pero sorprendente. Se había confirmado que Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki, miembros clave de la organización Akatsuki, habían abandonado la base del país de la lluvia hacía 3 días. Su ruta había sido meticulosamente disimulada, pero tras múltiples verificaciones, era muy probable que su destino final apuntara a el país del agua, Kirigakure. ¿Su objetivo es la bestia de 3 colas? Kashima comprendió de inmediato la gravedad del problema. Kirigakure ha estado aislada durante mucho tiempo, conocida como la aldea de la niebla sangrienta, y se sabe poco sobre su funcionamiento interno. El cuarto Mizukage, Yagura Karatachi, es el conocido Hinchkriki del 3 colas, pero su condición y la verdadera naturaleza de la estructura de poder interna de Kirigakure siguen siendo un misterio. ¿Acaso Akatsuki tiene a Kirigakure en la mira para apoderarse del 3 colas en medio del caos? ¿O Kirigakure ya se ha visto acosada por problemas internos? Más importante aún, ¿cómo debería responder Konoha? Según el extremadamente frágil marco conjunto de alerta temprana alcanzado en la cumbre de los 5 Kages, Konoha está obligada a compartir esta información con otras grandes potencias, especialmente con Kirigakure, el país en cuestión. Sin embargo, dado el actual aislamiento de Kirigakure, ¿podrá la información llegar a Yagura? Incluso si lo hace, ¿alertará al enemigo o será explotada por otras facciones dentro de Kirigakure? Por otro lado, si nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo Akatsuki se apodera del dragón de 3 colas, su poder se expandirá aún más y la amenaza a Konoha y a todo el mundo ninja aumentará drásticamente. Esta es una elección difícil. Kashima convocó una reunión con su grupo asesor principal para discutir el asunto. La aldea de la niebla oculta es actualmente una caja negra. Si intervenimos precipitadamente, podríamos salir perjudicados. Un anciano conservador adoptó una actitud cautelosa. Sería mejor hacer pública la información y dejar que la aldea de la niebla oculta se encargue de ello. Esperaremos a ver cómo evolucionan las cosas. ¿Esperar y ver? Para cuando Akatsuki reúna más bestias con cola y su poder sea suficiente para aplastarlo todo, será demasiado tarde. Replicó Akimichi Tou. Ya que existe un marco para la alianza, debemos cumplir con nuestras obligaciones y aprovechar esta oportunidad para intentar establecer contacto con Kirigakure y averiguar qué sucede allí. Danzo Shimura permaneció inusualmente silencioso, con su único ojo bajo, aparentemente calculando algo. Finalmente, Kashima tomó una decisión. En nombre de la alianza entre Konoha y Sunagakure, emitan la máxima advertencia a Kirigakure por canales oficiales y no oficiales. Simultáneamente, ordenen a las unidades de reconocimiento fronterizo que refuercen la vigilancia en dirección al país del agua, pero prohíban estrictamente cualquier actividad transfronteriza. Además, hizo una pausa y luego miró a todos. Necesitamos un escuadrón altamente capacitado para estar en la frontera, listo para lidiar con cualquier accidente que pueda extenderse desde la dirección del Reino del Agua. Este accidente podría referirse a los miembros escapados de Akatsuki, la agitación que estalló dentro de Kirigakure, o incluso, los Jinchuriki escapados. La selección de personal se volvió crucial. Territorio del clan Uchiha, campo de entrenamiento. Los ojos de Shisui aún estaban cubiertos por una cinta de seda, pero ahora podía practicar taijutsu y ninjutsu básicos con sus sentidos mejorados. Las heridas del Valle de las Cenizas sanaban lentamente, pero el vacío en su alma tras usar el Mangekyo Sharingan aún persistía. Sentía que sus ojos ansiaban más poder visual y consumían constantemente su energía.
Las voces dentro del clan también se volvieron más complejas. Algunos miembros lo veían como la gloria y la esperanza para el futuro del clan Uchiha, mientras que otros temían que este poder acarreara un desastre. Algunos radicales incluso sugirieron sutilmente que debían usar estos ojos para luchar por un estatus y poder adecuados para el clan Uchiha durante el vacío de poder en la aldea. Estas voces agotaron a Zishui. Lo que buscaba nunca fue poder, sino reconocimiento y protección. En ese momento, un agente secreto apareció silenciosamente, trayendo consigo una orden secreta de Kashima, Nara. Tras leer la orden secreta, Shisui guardó silencio un momento. Dirigirse a la frontera con el país del agua a esperar órdenes, para afrontar cualquier posible ataque inesperado de Kirigakure, esta era, sin duda, otra misión llena de incógnitas y peligros. Su subordinado obedece. Zishui aceptó la orden con calma y sin dudarlo. Sabía que no podía permanecer oculto en la aldea para siempre. Konoha necesitaba fuerza, espadas afiladas capaces de afrontar cualquier imprevisto. Y él, con esos ojos, no podía eludir su responsabilidad. Justo cuando estaba a punto de dirigirse al puesto de mando para recibir una información detallada de la misión, Fugaku Uchiha apareció en el borde del campo de entrenamiento. Padre. ¿No y con otra misión? Fugaku miró a su hijo con los ojos vendados y un tono desprovisto de emoción. Sí. Servicio de guardia fronteriza. Fugaku se acercó a él, se detuvo un momento y dijo en voz baja. La situación en Kirigakure es muy complicada. La aldea de la niebla sangrienta no surgió de la nada. Según algunos registros antiguos que nuestra familia ha conservado, Kirigakure parece estar conectada con una fuerza ancestral oculta en las sombras de la historia. Debes tener mucho cuidado en este viaje. Tus ojos, no se los muestres a nadie a menos que sea absolutamente necesario. ¿Una fuerza ancestral? A Shisui le dio un vuelco el corazón. ¿Se refería a Akatsuki? ¿O a algo más? Lo entiendo, padre. A pesar de las advertencias de su familia y las pesadas responsabilidades que pesaban sobre sus hombros, Zisui abandonó el territorio del clan. De camino al cuartel general, pasó por la academia ninja. El sonido de los niños jugando y riendo llenaba el patio, rebosante de vida y energía. Una risa particularmente fuerte y ligeramente tonta pertenecía al chico de pelo naranja, Naruto Uzumaki. Shisui hizo una breve pausa. En su percepción, el chakra sellado dentro del niño, tan abrasador y peligroso como el sol, era muy visible. Jinchuriki, el objetivo de Akatsuki, las tres colas de Kirigakure y una línea borrosa pareció conectarse en su mente. Respiró hondo y siguió adelante. Fuera niebla o un abismo lo que le aguardaba, tenía que seguir adelante. Mientras tanto, la línea costera en la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra de los Remolinos, una zona de amortiguación ahora extinta y no reclamada. Uchiha Itachi y Kisame Oshigaki estaban parados en un arrecife aislado, mirando la espesa y aparentemente perpetua niebla que se cernía sobre la Tierra del Agua en la distancia. Itachi-san, por fin llegamos al país del agua, dijo Kisame con una sonrisa mientras cargaba a Sameada. He oído que su política de niebla sangrienta me gusta mucho. Me pregunto si podré disfrutar abriéndome paso entre las aguas. La expresión de Itachi permaneció tranquila como siempre, pero en lo profundo de su mirada mientras observaba la espesa niebla, había un toque de solemnidad que era difícil de detectar para la gente común. Misión número 1. Capturar al Jinchuriki de tres colas y comprobar el estado del cuarto Mizukage. Entendido, entendido. Kisame se humedeció los labios. Sin embargo, si nos topamos con algún ninja problemático de Kirigakure, no deberíamos contenernos, ¿verdad? Itachi no respondió, lo que puede tomarse como una admisión. En su mente, sin embargo, resonaba otra instrucción secreta que Pain, o mejor dicho, Zetsu, le había dado antes de abandonar el país de la lluvia. Investigar tantas pistas como fuera posible sobre ese contrato dentro de Kirigakure, mientras se aseguraba la captura del Tres Colas. Ese contrato, un atisbo de duda brilló en los ojos de Itachi. Parecía haber descubierto un secreto más profundo de la organización Akatsuki, y la verdad que podría ocultarse tras la aldea de la niebla de sangre de Kirigakure. Este viaje a la Tierra del Agua está destinado a ser todo menos pacífico. Miró a Kisame, quien ansiaba probar suerte a su lado, y luego miró hacia Konoha. Su hermano menor, Sasuke, y Shisui, quien había despertado el Mangekyo Sharingan, ¿qué roles desempeñarían en el futuro? La brisa del mar le alborotó el pelo de la frente, trayendo consigo un olor salado y a pescado, y también una leve e inquietante inquietud desde lejos.
Konoha y Kirigakure, luz y sombra, el veneno persistente de la vieja era y la marea de la nueva era, todo parece estar gestando una tormenta masiva que pronto arrasará todo el mundo ninja bajo el mar aparentemente en calma. Mientras tanto, Senjugen permanecía profundamente dormido en su habitación de hospital, en las profundidades de Konoha, completamente ajeno a las turbulentas corrientes subterráneas que rugían en el exterior. Solo los ocasionales picos de energía mental en el equipo de monitoreo parecían indicar que su largo sueño aún no había terminado. La tierra del agua está envuelta todo el año en una espesa niebla marina que parece absorber toda la luz. La aldea oculta de la niebla, en esta tierra, es famosa en el mundo ninja por su cruel política de la aldea de la niebla sangrienta, aislada del mundo exterior y opresiva para su propia gente, como un enorme misterio ensangrentado. Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki, como dos fantasmas que se funden en la niebla, pisaron silenciosamente esta tierra. La densa niebla dificultaba enormemente la visibilidad y la percepción, pero para Itachi, quien poseía el Sharingan, y Kisame, cuyos sentidos eran agudos, se convirtió en su mejor protección. Según información recopilada por Akatsuki, el cuarto Mizukage, Yagura Karatachi, apareció públicamente por última vez hace un mes, tras lo cual se recluyó en el edificio Mizukage, saliendo en raras ocasiones y dejando sus asuntos políticos a cargo principalmente de ancianos como Genji. Esto, en sí mismo, es sumamente inusual. ¿Directo al edificio Mizukage?, preguntó Kisame con entusiasmo. No. Itachi negó con la cabeza, recorriendo con la mirada la silueta de la aldea, apenas visible en la niebla como un monstruo acechante. Primero, debemos averiguar la verdad sobre la aldea de la niebla sangrienta y qué le ocurrió exactamente a Yagura. Tenía el presentimiento de que la anormalidad del Jinchuriki de tres colas y las sangrientas políticas de larga data de Kirigakure probablemente provenían de la misma causa raíz. Los dos se infiltraron en la aldea, evadiendo a la guardia de la sombra que patrullaba, moviéndose como sombras entre los edificios. Las calles estaban escasamente pobladas, y quienes estaban allí, en su mayoría, caminaban a toda prisa, con el rostro cauteloso y entumecido. Una asfixiante sensación de opresión invadía toda la aldea. El Sharingan de Itachi capturó los rastros persistentes de chakra y las sutiles fluctuaciones emocionales en el aire. Miedo, odio, desesperación, todo tipo de emociones negativas se asentaron como cieno viscoso bajo la espesa niebla. Lo que más le llamó la atención fueron los ocasionales rastros de lucha y las oscuras manchas de sangre en algunos rincones apartados de callejones, como si un cruel proceso de selección nunca hubiera cesado. Se infiltraron en lo que parecía un archivo abandonado. Itachi usó magia de ilusión para controlar a un guardia y comenzó a hojear los archivos polvorientos. Kisame, mientras tanto, permanecía de pie junto a la puerta, limpiándose la sameada. El expediente contenía principalmente documentos oficiales y registros de misiones, pero a través de esas frías palabras, Itachi aún podía reconstruir el esquema general de la aldea de la niebla de sangre. Los brutales exámenes de graduación, los estudiantes se mataban entre sí, las frecuentes purgas internas y la persecución y exclusión de las familias con linaje límite, para seleccionar las herramientas más poderosas, para eliminar todos los factores desestabilizadores, murmuró Itachi para sí mismo. Este método extremo de gobierno se parecía en cierta medida a la situación del clan Uchiha en Konoha que recordaba, pero era más descarado y sangriento. Mientras revisaba archivos de los últimos años, su Sharingan detectó con precisión un rastro de chakra extremadamente sutil, con una marca única, presente en varios documentos relacionados con la movilización de las unidades Anbu directas del Mizukage. La textura de este chakra guardaba un sutil parecido con el poder que había encontrado en el país de los ríos, perteneciente al hombre enmascarado, Obito, que se hacía llamar Uchiha Madara. ¿Podría ser, que la anomalía en Kirigakure esté relacionada con Obito? Este pensamiento entristeció a Itachi. Si la influencia de Obito ya había llegado a Kirigakure, e incluso controlaba al cuarto Mizukage, la complejidad y el peligro de la situación superarían con creces las expectativas. En ese momento, Kisame susurró de repente. Itachi-san, hay movimiento. Un equipo de Anbu se acerca por aquí y su aura está apagada. Itachi inmediatamente dejó el pergamino y, junto con Kisame, ocultaron su presencia, mezclándose con las sombras. Un equipo de 5 miembros del Anbu de la niebla oculta entró rápidamente en los archivos. Se movieron con agilidad y se coordinaron a la perfección, pero sus ojos parecían algo vacíos, y su chakra tenía una cualidad retorcida similar a la que quedó en los documentos. El líder del escuadrón caminó directamente hacia donde Itachi había estado leyendo y lo examinó cuidadosamente, aparentemente para confirmar algo.
Nada inusual, dijo el líder del escuadrón con voz impasible. Continúen patrullando y garanticen la paz. Sí. Respondieron los otros 4 al unísono, con voces igualmente sin vida. El equipo de agentes secretos partió rápidamente, como si simplemente estuviera realizando una misión de patrullaje rutinario. Pero Itachi y Kisame notaron que algo andaba mal. Estos miembros de Anbu parecían estar influenciados por algún tipo de fuerza, como marionetas manipuladas. Hiyobecom, parece que este charco está aún más turbio de lo que pensábamos. Kisame sonrió, con expresión de entusiasmo. ¿Deberíamos ir directo al edificio Mizukage? Quizás podamos pescar ese pez gordo. Itachi reflexionó un momento y luego asintió. Las pistas apuntaban al Mizukage. Pasar a lo que pasara, debían comprobar el estado de Yagura. Los dos se dirigieron sigilosamente hacia el edificio más alto con temática de agua en el centro del pueblo, como fantasmas. Cuanto más se acerca uno al centro, más estricta se vuelve la seguridad y más numerosos son los agentes de la sombra que patrullan, la mayoría de ellos con un aura retorcida y manipulada. Todo el edificio sombra de agua se asemeja a un nido gigante enredado por hilos invisibles. Con sus magníficas habilidades de sigilo y la perspicacia de su Sharingan, Itachi y Kisame evitaron por poco a todos los centinelas visibles y ocultos, desapareciendo en las sombras del edificio Mizukage como 2 gotas de tinta. Subieron por los conductos de ventilación y atravesaron puntos ciegos estructurales. Finalmente, frente a la oficina del Mizukage, en el último piso, Itachi se detuvo. Utilizó la clarividencia del Sharingan, hasta cierto punto, para ver claramente la situación dentro de la oficina. El cuarto Mizukage, Yagura Karatachi, conocido por su pequeña estatura y su inmensa fuerza, estaba sentado en el trono del Mizukage, cabizbajo, aparentemente revisando documentos. Pero Itachi podía ver que su cuerpo estaba envuelto en un chakra extremadamente denso, casi tangible, impregnado de poderosa energía genjutsu. En su núcleo estaba conectado ahí el 3 colas sellado en su interior. Lo que hizo que las pupilas de Itachi se encogieran aún más fue que en las sombras detrás de Yagura había una figura que llevaba una máscara de vórtice, con solo un Sharingan escarlata visible. Uchiha Obito. Realmente era él. Obito parece estar usando su Sharingan para ejercer una poderosa manipulación sobre Yagura. Una combinación de genjutsu y técnicas de sellado. Esta manipulación mantiene la política de la aldea de la niebla sangrienta y suprime la consciencia de Yagura y el poder del 3 colas. Parece que llegamos justo a tiempo. Obito pareció percibir el espionaje exterior y levantó lentamente la cabeza. Su único ojo, a través de la máscara, pareció encontrarse con la mirada de Itachi desde el interior de la tubería. Su voz tenía un dejo de burla. Uchiha Itachi, Kisame Oshigaki, ¿han venido a visitar al Mizukage? La puerta de la oficina se abrió silenciosamente. Una presión aterradora, una mezcla del chakra de la bestia con cola y el poder del Mangekyo Sharingan, surgió desde el interior de la puerta como un maremoto. Casi simultáneamente, en la calle, decenas de aldeanos de Kirigakure que caminaban aturdidos levantaron la cabeza de repente, con la misma vacuidad y distorsión en sus ojos que los controlados Anbu. Liberaron un poderoso chakra y se lanzaron hacia el edificio Mizukage como una marea. Entre ellos había incluso varias figuras con uniformes Jonin. Toda la aldea de la niebla oculta era como una colmena que había despertado, revelando el aguijón feroz que se escondía en sus profundidades. Parece que el invitado no es muy popular. Kisame se humedeció los labios, apretó a Sameada y su espíritu de lucha se avivó. El Sharingan de Itachi giró lentamente, su mirada fría se fijó en Obito y Yagura, a quienes estaba controlando, en la oficina. La misión ha cambiado de capturar al 3 colas a enfrentarse a la mente maestra detrás de escena en la fortaleza enemiga y lidiar con el asedio de toda la manipulada aldea oculta de la niebla. La situación se volvió instantáneamente extremadamente precaria. Mientras tanto, en la frontera del país del fuego, Uchiha Shisui, quien estaba de guardia, pareció percibir algo también. Su mirada, oculta tras la cinta de seda, se dirigió involuntariamente hacia la espesa niebla que envolvía el país del agua. El ojo de la tormenta se ha desplazado. Desde las profundidades de la niebla sangrienta llega el pesado susurro de los engranajes del destino girando. En la tierra del agua, en la aldea oculta de la niebla, surge una niebla de sangre y la intención asesina acecha por todas partes. La tierra del fuego, la aldea de Konoha, parece tranquila en la superficie, pero hay corrientes subterráneas que surgen. Narakashima estaba sentado en la oficina del Hokage, en funciones, con una pila de informes de diversas fuentes ante él y el ceño fruncido.
La información procedente de Kirigakure era extremadamente limitada y caótica, y solo confirmaba que el nivel de la ley marcial en la aldea se había incrementado drásticamente y que la comunicación con el mundo exterior se había cortado casi por completo, como un polvorín a punto de explotar, pero nadie sabía dónde estaba la mecha. Mientras tanto, la situación distaba mucho de ser pacífica en Konoha. El vacío de poder creado por el coma de Senjugen permitió que algunas voces y deseos, fuertemente reprimidos, comenzaran a surgir discretamente. La rápida expansión de la fuerza de defensa afectó los intereses de algunas familias tradicionales, la asignación de recursos al departamento de investigación generó críticas encubiertas, e incluso la excesiva protección y reutilización de Uchiha Shisui se convirtió en una excusa para que algunos lo atacaran en privado. Señor Kashima, este es el informe sobre la asignación de tareas presentado por cada clan este mes. Los clanes Akimichi, Yamanaka y Aburame han expresado su aprobación, pero el clan Hyuga ha expresado su desacuerdo con la proporción de miembros de su rama familiar que provienen de ciertas fuerzas de defensa y espera renegociar el acuerdo. Además, la solicitud del Departamento de Investigación para obtener recursos adicionales de mantenimiento para el sistema Mirage fue archivada temporalmente por el Departamento de Finanzas con el argumento de que el presupuesto es ajustado y se debe dar prioridad a las pensiones y la reconstrucción. Además, existen desacuerdos dentro del grupo asesor sobre los ajustes propuestos a la organización y la autoridad misionera del escuadrón Uchiha Shisui. El anciano Danzo cree que el poder del escuadrón está demasiado concentrado y sugiere dividirlo. Detrás de cada asunto aparentemente trivial se esconde un complejo equilibrio de intereses y una lucha de poder. Kashima se sentía como si caminara sobre la cuerda floja, y el más mínimo paso en falso podía desatar un caos interno. Echaba de menos los días en que Senjugen estaba al mando, cuando podía tomar decisiones con una sola palabra y dominarlo todo con poder absoluto y prestigio personal. Con respecto al asunto del clan Hyuga, por favor haga que el jefe del clan, Inoichi, se comunique personalmente con ellos y enfatice la importancia de la fuerza de defensa y las políticas establecidas previamente del Hokage, refiriéndose a Gen. La solicitud del Departamento de Investigación, una parte de mis fondos especiales como Hokage interino se asignarán para garantizar el funcionamiento normal del sistema Torre Mirage, que es la piedra angular de la defensa de la aldea. En cuanto a la organización del escuadrón Aguas Tranquilas, se mantendrá como está por el momento, y sus misiones serán revisadas directamente por mí. Kashima tomó una decisión rápida, intentando mantener la estabilidad. Pero sabía que era solo una medida temporal. Si Senju-Genji permanecía inconsciente, estos conflictos acumulados estallarían inevitablemente tarde o temprano. Se frotó las sienes y su mirada se desvió involuntariamente hacia la ventana, hacia el edificio médico fuertemente custodiado en las profundidades del pueblo. Hokage, ¿cuánto tiempo más permanecerás dormido? Hospital de Konoha, unidad de cuidados intensivos, piso superior. Senju-Gen yacía plácidamente en la cama del hospital, respirando de forma regular y profunda, como si acabara de caer en un sueño profundo. Varios instrumentos sofisticados estaban conectados a su cuerpo, mostrando signos vitales estables pero débiles. Tsunade y Shizune acudían regularmente a revisarlo, utilizando ninjutsu y medicina de primera calidad para mantenerlo con vida, pero eran impotentes ante su mundo mental profundamente herido y casi aislado. Sin embargo, en lo más profundo de esta conciencia no hay oscuridad ni muerte completa. Era un vasto e ilimitado mundo interior compuesto por innumerables y deslumbrantes flujos de datos y modelos deductivos. La conciencia de Toussaint Dance Mystique, o mejor dicho, el núcleo de su espíritu, se encontraba suspendida en el centro de este mundo. A pesar de su aparente coma, su mente nunca dejó de funcionar. De hecho, era aún más activa y profunda que cuando estaba despierto. El poder de sus ojos deductivos se desataba al máximo en lo profundo de su consciencia, procesando, analizando e integrando todo su conocimiento, experiencia, datos de combate y ese fugaz atisbo de las reglas de Otsutsuki Urashiki. Otsutsuki Urashiki, absorción de energía, manifestación de poder, interferencia a nivel de reglas, chakra sabio, energía natural, diferencias fundamentales, posibilidad de resonancia, Sharingan, Mangekyo Sharingan, liberación Jin definitiva, tocando el umbral de las reglas, Uchiha Shisui, Koto Amatsukami.
resplandor, el sistema Mirage Tower, interferencia energética, estabilidad espacial, dirección de actualización tecnológica, situación actual de Konoha, estructura de poder, conflictos internos, amenazas externas, parafraseando los planes de respuesta, incontables flujos de información, como una galaxia, lo rodeaban, en constante desmontaje, combinación, deducción y optimización. Era como un supercerebro altamente sofisticado, realizando un cálculo definitivo a gran escala sobre la esencia del poder y el camino hacia el futuro mientras dormía. Ocasionalmente, cuando cierta información del mundo exterior llega a lo más profundo de su conciencia a través de instrumentos o alguna conexión misteriosa, esta galaxia de datos se ondulará levemente. Por ejemplo, cuando Kashima Nara se ve abrumado por un conflicto interno, la mente de Gen instantáneamente pasará por docenas de estrategias de equilibrio y acuerdos de personal. Cuando Uchiha Shisui percibía una actividad inusual en dirección a Kirigakure en la frontera y se ponía alerta, la conciencia de Gen evocaba modelos complejos sobre la historia de Kirigakure, el origen de la aldea de la niebla de sangre y su posible conexión con Obito y Zetsu Negro. No y el .com. Incluso cuando Itachi Uchiha, lejos en Kirigakure, se enfrentó a Obito y a toda la aldea de Kirigakure que estaba siendo manipulada, los flujos de datos en lo profundo de la conciencia de Gen sobre el Mangekyo Sharingan, sobre las técnicas del ojo del espacio-tiempo y sobre las técnicas de control de la bestia con cola de repente se aceleraron y colisionaron. Aunque estaba dormido, sus deducciones parecían percibir sutilmente e incluso influir en el mundo exterior de una manera que la gente común no podía entender. Justo entonces, en la sala de monitoreo, en el monitor conectado a la actividad cerebral de Xuan, la curva que representa la actividad mental profunda experimentó repentinamente una fluctuación breve pero intensa, superando con creces los niveles anteriores. El instrumento emitió una débil alarma. Los ninjas médicos de turno se tensaron inmediatamente y Tsunade también fue convocada rápidamente. ¿Qué pasa? Tsunade examinó los datos con el ceño fruncido. Su actividad cerebral se ha vuelto anormalmente alta, como si estuviera sumido en un pensamiento extremadamente intenso, pero ¿cómo es posible? Su alma está claramente, no podía comprender este fenómeno. Con su cuerpo y alma tan gravemente heridos, su conciencia debería haber estado latente, así que ¿por qué había tanta fluctuación en sus pensamientos? En ese momento, en lo más profundo de la conciencia de Xuan, la gran deducción estaba llegando a un punto crucial. Las reglas interfieren, cuestan, tienen consecuencias, los límites de lo que el alma puede soportar, artes celestiales, energía natural, asimilación, riesgos, ruta de integración, deducción, tasa de éxito, 12,7%, optimización, introduciendo la resonancia Mirage Tower, tasa de éxito aumentada a 31,5%, era como si algo de suma importancia estuviera a punto de calcularse. Esa intensa fluctuación mental era señal de que la deducción se acercaba a su límite. Sin embargo, en este momento crucial y zumbido. Una fluctuación mental tenue pero innegablemente autoritaria, como una aguja, atravesó abruptamente este mundo de consciencia. Era una técnica secreta de la raíz. Alguien intentaba sondear remota y encubiertamente, e incluso interferir, con su estado mental. Es Danzo. Esta interferencia externa interrumpió instantáneamente el preciso y frágil proceso de simulación. La galaxia de datos tembló violentamente, e incontables modelos a punto de tomar forma colapsaron con un estruendo. Un dolor desgarrador atravesó la conciencia de Xuan. Las alarmas de los monitores de la unidad de cuidados intensivos sonaron aún más estridentes. La expresión de Tsunade cambió drásticamente. Esto es terrible. Hay una violenta reacción de rechazo en su nivel mental. Rápido. Estabiliza las fluctuaciones de su alma. Afuera, los ninjas médicos usaban frenéticamente varios ninjutsu médicos para calmar y tranquilizar la mente. En lo más profundo de su conciencia, esa deducción crucial sobre el futuro se interrumpió abruptamente. Innumerables datos y conclusiones valiosas, a punto de ser extraídas, se dispersaron como la luz de las estrellas en el caótico flujo de datos. Tras un período de intensa agitación, la conciencia de Xuan se calmó gradualmente y la luz de su ojo de deducción se atenuó temporalmente. La energía mental externa que interfería, tras causar el caos, retrocedió como la marea y desapareció sin dejar rastro directo. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Solo el instrumento de monitoreo mostró un valor de fluctuación mental basal ligeramente más alto de lo normal, lo que indica los efectos persistentes de la tormenta silenciosa que acababa de ocurrir.
Tsunade respiró aliviada al ver cómo los datos se estabilizaban gradualmente, pero la duda en sus ojos se acentuó. Miró al durmiente Senjugen y luego por la ventana, hacia el territorio de Shimura Danzo, con una sombra sobre su corazón. Al lado del león dormido, las hienas ya no podían contenerse. ¿Qué tipo de cambios traerá al futuro esta simulación fallida y el camino interrumpido que podría haber conducido al nuevo poder? Nadie lo sabe. Solo los fragmentos de deducción dispersos en lo profundo de la conciencia, como semillas latentes, esperan una cierta oportunidad para brotar una vez más. El cielo sobre Konoha permanecía nublado. Y para Kirigakure, envuelta en una niebla sangrienta, la balanza del destino se inclinaba lentamente hacia lo desconocido. Dentro de la oficina de Battle Shadow, el aire estaba estancado y pesado. Obito Uchiha, imitando a Madara, se encontraba detrás del manipulado cuarto Mizukage, Yagura. Su ojo carmesí observaba a través de su máscara ondulante con una indiferencia burlona y omnipresente mientras observaba a los invitados inesperados en la puerta. Kisame Oshigaki, con Sameada en la mano, sonrió, mostrando sus dientes afilados, con su espíritu de lucha hirviendo como el agua. Itachi Uchiha, por su parte, era como un estanque helado sin fondo. Su Sharingan reflejaba con serenidad la crisis inminente, su mente analizando todo a una velocidad sin precedentes. Parece que la forma en que Kirigakure trata a sus invitados es algo especial. La voz de Itachi sonaba completamente tranquila. No hay necesidad de ser cortés con los invitados inesperados, dijo Obito con una risita ronca, palmeando suavemente el hombro de Yagura. El pequeño cuerpo de Yagura tembló levemente, el chakra del genjutsu que la rodeaba se intensificó repentinamente, y sus ojos, antes apagados, se abrieron de golpe, con las pupilas contrayéndose hasta convertirse en las pupilas verticales de una bestia salvaje. Una oleada de chakra de bestia con cola, violenta, caótica y llena de odio, estalló como una inundación desbordada. Rugido. Ya no era una voz humana, sino el rugido del tres colas, Isobu. La ventana de la oficina se rompió al instante por la onda expansiva sónica. Una capa de bestia con cola roja oscura comenzó a aparecer en el cuerpo de Yagura, y los fantasmas de chakra de la cola se condensaron y se balancearon tras él. El señor Mizukage ha perdido el control. Kisame, aunque amante de la batalla, se puso serio ante la amenaza de una bestia con cola completamente transformada. No, estaba fuera de control, corrigió Itachi con calma. Obito usó genjutsu y una especie de técnica de sellado para extraer a la fuerza el chakra del tres colas dentro de Yagura, convirtiéndolo en un arma solo capaz de destruir. Al mismo tiempo, en la calle, los ninjas de Kirigakure, controlados, irrumpieron en el edificio como una marea, con sus pasos caóticos y su chakra asesino rodeándolos por todas partes. Delante se encuentra el Jinchuriki de tres colas fuera de control, detrás se encuentra el ejército manipulado de Kirigakure, y están en el corazón del territorio enemigo. Esta es una situación desesperada. Kisame, detén a la gente de abajo, ordenó Itachi brevemente, mientras formaba sellos manuales. Yo me encargaré de él, refiriéndose a Yagura. Entendido. Kisame rió a carcajadas, blandiendo a Sameada, y cargó hacia la escalera como un torbellino. La enorme espada silbó por el aire, haciendo volar al instante a los primeros Anbu de Kirigakure que se acercaron, con armas y todo. Cobardes, vengan a jugar conmigo. Mientras tanto, Itachi se enfrentó directamente a Yagura, quien estaba rugiendo y envuelto en una capa de bestia de cola roja oscura. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego surgió de la boca de Itachi, no para causar daño, sino para obstruir la visión y sembrar el caos. Al mismo tiempo, su figura se movía como un fantasma, con su Sharingan fijado en el punto de conexión de chakra de Obito dentro del cuerpo de Yagura, que estaba enredado por el núcleo del genjutsu. Esa conexión debe cortarse. De lo contrario, Yagura se convertirá en una máquina de matar implacable. Sin embargo, el poder de una bestia con cola completamente transformada, incluso una pseudo bestia con cola, es aterrador. Yagura, o mejor dicho, Isobu, ignoró por completo la bola de fuego ardiente, y una cola de chakra la atravesó como una pitón gigante, destrozándola fácilmente y luego se dirigió hacia Itachi con un impulso inquebrantable. Auge. El sólido muro se desmoronó como papel. Itachi escapó por poco usando su técnica de desplazamiento corporal, pero el lugar donde había estado se había convertido en un enorme agujero. Es inútil, Itachi. Obito permaneció tranquilo al borde del campo de batalla, como si presenciara una obra de teatro. Bajo mi control, es una máquina de matar invencible. Su único destino es ser aplastado.
Convertirse en sacrificios para la resurrección del Tres Colas. Itachi ignoró sus palabras, su Sharingan buscaba constantemente oportunidades mientras se movía a gran velocidad. Descubrió que, si bien los ataques de Yagura eran feroces, eran predecibles y carecían de verdadera maestría, dependiendo completamente del control remoto de Obito y los instintos de las bestias con cola. Y ese tipo de control parecía requerir energía mental sostenida, un plan rápidamente tomó forma en su mente. En lugar de esquivar, se lanzó directamente contra Yagura. Su Sharingan giraba descontroladamente con los tres Tomoe girando en su interior. Técnica de ilusión. Técnica de grilletes. Un choque mental invisible atravesó a Yagura. Sin embargo, el chakra masivo y caótico de la bestia con cola, junto con la protección del genjutsu de Obito, hicieron que este genjutsu, suficiente para derrumbar instantáneamente a un Jonin, solo detuviera los movimientos de Yagura por menos de medio segundo. Pero a Itachi le basta medio segundo. En el instante en que Yagura se detuvo, la mano derecha de Itachi, con los dedos unidos como una espada, concentró chakra altamente comprimido en las yemas. Como el bisturí más afilado, atravesó con precisión inigualable el núcleo bajo la capa de bestia con cola de Yagura, firmemente atado por el chakra de Obito. No para destruir, sino para resonancia. Quería usar su poder del ojo de caleidoscopio para invadir por la fuerza ese punto de conexión, interferir o incluso cubrir brevemente el control de Obito. Este intento es extremadamente peligroso. Equivale a lanzar tu mente directamente a una trampa tendida por el oponente. Zumbido. Dos poderosos poderes del Mangekyo Sharingan colisionaron violentamente a través de Yagura como el medium. Itachi gimió, sintiendo como si su espíritu se hubiera estrellado contra una pared invisible. Su visión se oscureció, y sintió como si su Sharingan le pinchara con agujas. Obito también se vio claramente afectado. Los movimientos de Yagura volvieron a ser notablemente rígidos y caóticos, e incluso emitió un rugido doloroso. «Estás pidiendo la muerte». La voz de Obito tenía un dejo de ira. No esperaba que Itachi se atreviera a enfrentarse a su control de esa manera. Abajo, la batalla de Kisame había alcanzado su punto álgido. Cada vez surgían más ninjas de Kirigakure, incluyendo muchos luchadores de nivel Jonin. Aunque estaban siendo controlados, sus instintos de lucha y habilidades de ninjutsu permanecían intactos, y su estilo de lucha temerario y suicida presionaba a Kisame. Sameada absorbía continuamente el ninjutsu y el chakra entrantes, pero el número de sus oponentes parecía infinito. Sameada. Corte devorador de aliento. Kisame blandió su gran espada, desatando una violenta onda de chakra que arrasó el área en forma de abanico frente a él, solo para que aún más enemigos se apresuraran a llenar el hueco. TCH, esto nunca terminará. 8novel.com. Justo cuando la batalla dentro de Kirigakure llegó a un punto muerto, la zona de amortiguamiento entre la Tierra del Fuego y la Tierra de los Remolinos, a lo largo de la costa. Uchiha Shisui, velado por una cinta de seda, permanecía en silencio sobre un arrecife, mirando hacia el país del agua. Los miembros de su equipo estaban dispersos tras él, creando una atmósfera tensa. Aunque Shisui era ciego, su Mangekyo Sharingan le otorgó una percepción mejorada, permitiéndole percibir con claridad dos fluctuaciones de chakra extremadamente poderosas que chocaban ferozmente desde las profundidades de la niebla distante. Una era fría y retorcida, con un aura familiar pero repulsiva, Obito. La otra, gélida y profunda, perteneciente a Uchiha Itachi. Y había una salvaje y caótica, llena del aura opresiva propia de las bestias con cola, el Tres Colas. La batalla ha comenzado. Y es increíblemente feroz. Capitán, nosotros, uno de los miembros del equipo no pudo evitar hablar con tono suplicante. Sus órdenes eran estar alerta y responder ante cualquier evento inesperado, pero ahora era evidente que se había producido un cambio significativo en la aldea oculta de la niebla. ¿Deberían intervenir? Shisui guardó silencio. Su misión era proteger la frontera y prevenir posibles amenazas, como miembros fugitivos de Akatsuki o bestias con cola descontroladas. Intervenir directamente en la guerra civil de otro país, especialmente en la aldea oculta de la niebla, donde la situación era incierta, era extremadamente arriesgado y violaba el principio de precaución de Narakashima. Pero observó la intensa colisión de energías a lo lejos, sintiendo la frialdad y la determinación propias de Uchiha Itachi. No pudo evitar recordar aquella noche lluviosa en la que Itachi masacró a todo su clan, y aquellos ojos vacíos y tristes que reflejaban la luz del fuego. Y ahí está la imagen del Hokage intentando proteger todo antes de caer en coma. Algunas batallas no se pueden librar desde la barrera. Envía un mensaje a la aldea, informando al Hokage en funciones.
Se ha confirmado un conflicto violento en Kirigakure, que involucra a miembros clave y de alto nivel de la organización Akatsuki, así como a los Jinchuriki de tres colas. La situación es crítica. Se solicitan más instrucciones. Shisui ordenó con voz grave. Al mismo tiempo, el escuadrón debe prepararse para el combate de nivel 1, listos para enfrentarse a cualquier cosa que cruce la frontera, en cualquier momento. No dijo que intervendría, pero estaba preparado para lo peor. Si las consecuencias de la batalla, o los fugitivos, amenazaban la seguridad del país del fuego, no dudaría en desenvainar su espada. El mensaje fue transmitido rápidamente de regreso a Konoha a través de un águila de comunicación encriptada. Cuando Narakashima recibió la noticia, se quedó atónito. Lo peor había sucedido. Akatsuki efectivamente había atacado Kirigakure, Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki ya estaban muy involucrados. ¿Deberíamos enviar refuerzos de inmediato? ¿O deberíamos mantener una estricta neutralidad? Si enviamos refuerzos, ¿con qué pretexto? ¿No arrastrará esto a Konoha a la guerra? Si mantenemos una estricta neutralidad, las consecuencias serían inimaginables si Akatsuki logra capturar al Tres Colas. Inmediatamente convocó una reunión de emergencia. En la reunión las opiniones volvieron a estar divididas. Esto es un asunto interno de Kirigakure. No tenemos derecho a interferir. Si intervenimos, equivaldría a declararle la guerra a Kirigakure e incluso a todo el mundo ninja. Los ancianos conservadores se opusieron con vehemencia. Si no hay labios, los dientes se enfriarán. Si Akatsuki recupera al Tres Colas, su fuerza aumentará drásticamente, y su próximo objetivo será Konoha. Debemos detenerlos. Argumentó con vehemencia la facción proguerra. Shimura Danzo permaneció en silencio una vez más, con un brillo en su único ojo, absorto en sus pensamientos. Quizás el caos en Kirigakure le ofrecía la oportunidad de obtener ganancias, o incluso, obtener materiales experimentales. Justo cuando los líderes de Konoha discutían sin cesar y no podían tomar una decisión, dentro de Kirigakure, la batalla en la oficina del Mizukage ha llegado a un momento crítico. Itachi forzó una resonancia con la técnica de manipulación de Obito, sacrificando su fuerza mental, pero interrumpiendo con éxito el control absoluto de Obito sobre Yagura, lo que provocó más aperturas y caos en los ataques de Yagura. Aprovechando una oportunidad, se acercó a Yagura, y el patrón Mangekyo Sharingan de su ojo izquierdo giró repentinamente. Tsukuyomi. Quería atraer por la fuerza el espíritu de Yagura al espacio Tsukuyomi para desmantelar el control del genjutsu de Obito desde adentro. Sin embargo, justo cuando Tsukuyomi estaba a punto de ser activado, se ha producido un cambio repentino. Obito, que observaba desde la distancia, se movió de repente. Su figura apareció como un fantasma detrás de Itachi, con una barra de hierro negro azabache, hecha de material del elemento Yin-Yang, en su mano, apuntando directamente a la espalda de Itachi. El momento fue extremadamente astuto y despiadado. Había permitido que Itachi peleara con el fuera de control Yagura antes, solo para esperar el momento en que Itachi desataría todo el poder de su técnica ocular y estaría en su punto más débil. El verdadero movimiento asesino se revela en este momento. Con una bestia pseudo-cola fuera de control al frente y el ataque furtivo mortal de Obito desde atrás, Itachi Uchiha está verdaderamente atrapado en un predicamento mortal. En medio de la niebla de sangre, la espada ya estaba presionada contra su garganta. La barra de hierro negra del elemento Yin-Yang, con un aura mortal que aniquila toda vida, atravesó la espalda desprevenida de Uchiha Itachi. El ataque sorpresa de Obito fue sincronizado con extrema crueldad, justo cuando Itachi vertió la mayor parte de su espíritu y poder ocular en Tsukuyomi, intentando desmantelar el control de Yagura desde dentro. La sombra de la muerte, como agua helada, se filtró instantáneamente en todo el cuerpo de Itachi. En el momento crítico. Años de navegar entre la vida y la muerte afinaron sus instintos, junto con una profunda comprensión de la astucia de Obito, lo que le permitió a Itachi reaccionar en el último instante. No intentó evitar por completo el golpe fatal, eso era imposible, sino que revirtió con fuerza el objetivo del inminente Tsukuyomi en una fracción de segundo. No fue Yagura, sino Obito quien atacó por detrás. Al mismo tiempo, su cuerpo se giró casi hacia un lado, tratando de evitar su corazón. PFF. La barra de hierro de la liberación Yin-Yang finalmente atravesó el cuerpo de Itachi, saliendo por debajo de su omóplato izquierdo. Un dolor intenso, acompañado de una escalofriante sensación de vida agotada, se extendió al instante. Pero fue precisamente debido a esa desviación instantánea que evitó el órgano vital del corazón.
Casi simultáneamente, el Tsukuyomi de Itachi, que revirtió por la fuerza al objetivo, también se activó a medias. Aunque no pudo arrastrar completamente a Obito al espacio Tsukuyomi debido a sus propias heridas y distracción mental, el poderoso impacto mental impactó la consciencia de Obito como un martillo invisible. Uf. Obito dejó escapar un gemido ahogado, sus movimientos se congelaron por un instante, y la conexión entre su chakra y Yagura se interrumpió momentáneamente. Fue una interrupción momentánea. Yagura, que había estado atacando con furia, se congeló repentinamente, y un instante de confusión y forcejeo apareció en sus pupilas verticales, como las de una bestia. El chakra de las tres colas en su interior también se disparó violentamente debido a esta pérdida de control. Kisame. Gritó Itachi con voz ronca, soportando el inmenso dolor de su herida penetrante. Kisame, absorto en la batalla de abajo, comprendió la situación al oír la voz de Itachi. Dejó de enfrentarse al ninja de Kirigakure y estrelló su enorme sameada contra el suelo. Liberación de agua. Ola de agua explosiva. Auge. Un torrente masivo, como una cascada que se desplomaba hacia atrás, apareció de repente, derrumbando al instante las escaleras y parte del suelo, dispersando a la gran cantidad de ninjas de Kirigakure que se alzaban. Sin embargo, Kisame aprovechó la fuerza del agua para nadar contra la corriente como un tiburón, superando los obstáculos y regresando a la oficina del último piso. Vio a Itachi siendo atravesado por la barra de hierro, su expresión cambió, pero inmediatamente giró a Sameada y se paró entre Itachi y Obito, quien acababa de recuperarse de la interferencia de Tsukuyomi. Señor Itachi, ¿se encuentra bien? No moriré. Itachi apretó los dientes y se quitó la barra de hierro del hombro, dejando un rastro de sangre. El chakra curativo selló la herida rápidamente, pero su rostro ya estaba pálido como el papel. Las heridas causadas por la liberación Yin-Yang eran extremadamente difíciles de curar, y lo que era aún más problemático era la energía fría que había invadido su cuerpo y erosionaba constantemente su fuerza vital. Obito negó con la cabeza. Sus ojos bajo la máscara se volvieron aún más siniestros. No esperaba que Itachi pudiera contraatacar en esas circunstancias, e incluso casi usar a Tsukuyomi para superarlo. En verdad, insectos tenaces. Dijo con voz ronca, mientras su mirada recorría a Yagura, quien se sumió temporalmente en el caos por la interrupción del control y se agarraba el cabello aullando de dolor, antes de mirar a Kisame, quien estaba en alerta máxima, e Itachi, quien estaba gravemente herido pero cuyos ojos aún estaban fríos. Continuar la lucha, incluso si logra derrotarlos, inevitablemente tendrá un alto costo, y Yagura, este importante peón, podría perder el control o incluso ser destruido. El caos en Kirigakure ya ha atraído la atención del exterior, y en cuanto a Konoha, después de sopesar los pros y los contras, Obito tomó una decisión en un instante. Esta vez les perdonaré la vida, dijo Obito con frialdad. Aprecien este breve respiro. Tras hablar, su figura comenzó a desdibujarse y distorsionarse, desapareciendo lentamente en el espacio del poder divino como si se fundiera con la superficie del agua. Había abandonado la lucha y decidido retirarse. Con la partida de Obito, el poder genjutsu que había estado controlando a Yagura también se disipó. Rugido. Yagura emitió un rugido aún más doloroso y violento, y su capa de bestia con cola se volvió aún más inestable. Su chakra rojo oscuro ardía y se expandía como llamas. Sin el control forzado de Obito, su propia consciencia chocaba ferozmente con la voluntad del Isobu de tres colas en su interior, al borde de la locura total. Maldita sea. Está a punto de volverse completamente loco. La expresión de Kisame se tornó seria mientras agarraba con fuerza a Sameada. Incluso a él le resultaría difícil lidiar con una bestia con cola que se había descontrolado por completo. Itachi, obligándose a mantenerse erguido, miró fijamente al agonizante Yagura con su Sharingan. Sabía que debía tomar una decisión de inmediato. Debería intentar reprimirlo con genjutsu de nuevo, un gran riesgo dada su mala condición, o retirarse de inmediato. 8-9. En ese mismo momento. Zuf. 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 Varias figuras atravesaron la obstrucción ninja de la aldea de la niebla a la velocidad del rayo y aparecieron por la abertura rota de la oficina. El líder era nada menos que el anciano de la aldea de la niebla, Genshi. Tras él, había varios Jonin de la aldea de la niebla con auras tranquilas y ojos claros, claramente incontrolables. Señor Mizukage. Al ver a Yagura a punto de perder la compostura, el rostro del anciano maestro mostró dolor y determinación. Así que, de verdad ha sido controlado por la técnica del mal de ojo.
Miró al herido Itachi y al cauteloso Kisame, una emoción compleja destellaba en sus ojos, pero en este momento no podría importarle menos perseguir a estos dos miembros de Akatsuki. Azul. Yuanshi gritó a un ninja detrás de él que llevaba un parche en el ojo y tenía Byakugan. Sí, maestro Yuan. Qin dio un paso al frente de inmediato, con las venas hinchadas alrededor del Byakugan trasplantado, mientras observaba atentamente el estado de Yagura. El núcleo del genjutsu del Mizukage ha desaparecido, pero el chakra de la bestia con cola es extremadamente inestable debido a la reacción de la activación y manipulación forzadas previas, y podría volverse completamente loco en cualquier momento. ¿No hay otra manera ahí? El maestro Yuan apretó el puño. Solo hay una manera, Ao apretó los dientes. Combinemos nuestras fuerzas y lancemos un jutsu de sellado para sellar temporalmente al tres colas en el cuerpo del Mizukage. Pero llevará tiempo, y necesitamos un ambiente absolutamente tranquilo, libre de cualquier interferencia. La mirada del maestro Yuan se dirigió de inmediato a Itachi y Kisame, con una expresión que mezclaba cautela y súplica. Caballeros, sea cual sea su propósito al venir a Kirigakure, ya conocen la situación actual. Si el tres colas se descontrola aquí, Kirigakure entero será destruido. Por favor, cesen sus acciones por ahora y permítanos sellar a la bestia de cola. Después, Kirigakure los recompensará generosamente, o pueden elegir entre quedarse o irse. Esta fue una decisión difícil. Para Akatsuki, era una oportunidad de oro para capturar al tres colas, pero también se enfrentaban a la reacción de las bestias con cola y las fuerzas restantes de Kirigakure, lo que la hacía extremadamente arriesgada. En cuanto a Itachi, su misión, capturar al tres colas, y su propósito de investigar ese contrato parecían divergir. Itachi miró a Yagura, que rugía de dolor, luego a Genji y los demás que estaban en alerta máxima, y a Kirigakure debajo, que todavía estaba en caos pero parecía haber recuperado algo de orden debido a la aparición de Genji y los demás. Los datos fluían rápidamente en su Sharingan. Finalmente, se retiró lentamente de su posición de combate. Kisame, vámonos. Kisame se quedó desconcertado por un momento, pero por su confianza en Itachi, no hizo más preguntas. Tomó a Sameada en brazos y montó guardia junto a Itachi. Al ver esto, Yuanshi y los demás dieron un ligero suspiro de alivio e inmediatamente comenzaron a establecer una barrera de sellado alrededor de Yagura. Itachi y Kisame no se quedaron allí, se retiraron rápidamente del otro lado del edificio Mizukage, sus figuras desaparecieron en la espesa niebla. Su misión fue un fracaso, pero no del todo infructuosa. Al menos, confirmaron que las anomalías en Kirigakure estaban directamente relacionadas con Uchiha Madara Obito, y presenciaron de primera mano sus aterradores métodos de manipulación de Jinchuriki. Mientras tanto, en Kirigakure, gracias a los esfuerzos del maestro Yuan y otros, comenzó la ardua tarea de resellar el tres colas, junto con una sangrienta purga interna y una reestructuración de poder. La era de la aldea de la niebla sangrienta parecía haber llegado a su fin debido a este repentino cambio, pero también sembró las semillas de peligros ocultos más profundos. Frontera de la Tierra del Fuego. Uchiha Shisui miró hacia Kirigakure a lo lejos. De los dos poderosos chakras que habían estado chocando ferozmente, uno, Obito, desapareció repentinamente, mientras que el otro, Itachi, y el chakra de la bestia con cola se alejaron y se debilitaron juntos, desapareciendo finalmente de su percepción. ¿La batalla ha terminado? ¿Cuál fue el resultado? No pudo conocer los detalles, pero la persistente sensación de crisis no se disipó. Miró hacia Konoha, su rostro, cubierto por una cinta de seda, no revelaba ninguna expresión. Simplemente colocó su mano sobre la espada corta en su cintura. La primera ola de la tormenta parece haber pasado, pero debajo de la superficie se está gestando una corriente subterránea más grande. Cuando Konoha, el Hokage dormido, despertará y los guiará para enfrentar el inminente y abarcador maremoto. Los acontecimientos trascendentales que tuvieron lugar en Kirigakure fueron como una roca arrojada a las aguas profundas del mundo ninja, cuyas ondas se extendieron rápidamente a todos los rincones. Varios días después de que el anciano Yuanshi de Kirigakure lograra estabilizar la situación interna de la aldea y completar inicialmente el resellado del tres colas, un anuncio vagamente redactado pero rico en información emitido por las autoridades de Kirigakure sacudió a todo el mundo ninja. El anuncio reconocía que Kirigakure había sido atacada recientemente por una fuerza desconocida y que el cuarto Mizukage, Lord Yagura, resultó gravemente herido mientras se defendía del enemigo y requeriría un largo descanso. Con efecto inmediato, el anciano Genshi asumiría temporalmente las funciones de Mizukage y se ocuparía de los asuntos de la aldea.
Simultáneamente, Kirigakure anunció el levantamiento de la antigua política de la aldea de la niebla sangrienta, una reforma completa de sus políticas internas y externas, y la promesa de perseguir implacablemente a los atacantes hasta la muerte. Aunque el anuncio no mencionó a la organización Akatsuki, ni proporcionó detalles específicos sobre la grave lesión de Yagura, ser manipulado por Genjutsu sería un escándalo absoluto, las palabras clave fuerza desconocida, ataque al Mizukage y eliminación de la aldea de la niebla de sangre fueron suficientes para hacer pensar a los líderes de las principales aldeas ninja y estar en alerta máxima. Aldea de Konoha, oficina del Hokage, temporal. Narakashima miró el anuncio de Kirigakure en su mano, así como la información complementaria que vino del Ambú después, sobre la purga a gran escala de individuos manipulados y la eliminación de aquellos que llevaron a cabo la política de niebla de sangre dentro de Kirigakure, y dejó escapar un largo suspiro. Como era de esperar, está inextricablemente ligado a Akatsuki. Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki se infiltraron, el cuarto Mizukage resultó gravemente herido y el Tres Colas casi se descontrola, ¡qué susto! Sintió una oleada de miedo. Si el Tres Colas realmente hubiera perdido el control en el centro de Kirigakure, el desastre habría sido incalculable, e incluso podría haber desencadenado un tsunami masivo que afectara a todo el país del agua. Señor Kashima, Kirigakure nos ha expresado una gratitud velada a través de canales secretos, informó un miembro de Ambú. Nos agradecieron por no aprovecharnos de su desgracia cuando estaban en su punto más caótico, y también agradecieron al escuadrón Uchiha Shisui por su control en la frontera. Kashima asintió levemente. La decisión de Shisui de permanecer inactivo y solo actuar con cautela le pareció sumamente acertada. Esto le valió a Konoha cierta buena voluntad por parte de Kirigakure y abrió espacio para una posible cooperación futura. En respuesta a Kirigakure, Konoha expresa su más profunda compasión por la difícil situación de Kirigakure, se opone firmemente a cualquier tipo de ataque terrorista y apoya los esfuerzos de Kirigakure por salvaguardar su soberanía y estabilidad. Estamos dispuestos a entablar conversaciones más profundas para abordar conjuntamente la amenaza de las fuerzas desconocidas en un momento conveniente para ambas partes. Debe aprovechar esta oportunidad para al menos ganar a Kirigakure de un enemigo potencial a una posición neutral, o incluso convertirlos en un aliado potencial contra Akatsuki. Sin embargo, la situación en Konoha no mejoró a pesar del alivio temporal de las amenazas externas. Senjugen permaneció inconsciente. Tsunade lo intentó todo, incluso algunas técnicas médicas prohibidas, pero apenas logró mantener sus signos vitales y seguía sin poder despertarlo. La prolongada vacante del puesto de Hokage era como un agujero negro en constante expansión que devoraba la cohesión y la seguridad de la aldea. La fuerza de defensa se expandía, pero en su seno comenzaban a surgir voces disidentes. Un grupo de jóvenes oficiales radicales estaba insatisfecho con las políticas diplomáticas y de defensa excesivamente conservadoras de Narakashima, y creía que Konoha debía aprovechar la oportunidad para mostrar una postura más firme, incluso lanzando un ataque proactivo para aniquilar a las fuerzas restantes de Akatsuki. Este sentimiento se intensificó aún más tras conocerse los cambios en Kirigakure. Mientras tanto, la competencia por recursos y poder entre las familias tradicionales y las fuerzas emergentes, representadas por la Fuerza de Defensa y el Departamento de Investigación, se ha vuelto cada vez más frecuente y pública. El clan Hyuga volvió a oponerse al reclutamiento a gran escala de miembros de la rama familiar en la Fuerza de Defensa. El clan Akimichi se enfrentó con cierto clan ninja comercial emergente por la asignación de cuotas de misión. Incluso dentro del trío Inoshikacho, surgieron sutiles desacuerdos debido a las diferentes opiniones sobre ciertas políticas. Narakashima sentía como si jugara varias partidas de ajedrez simultáneamente, cada una relacionada con el futuro de la aldea, y cada movimiento estaba plagado de peligros. Debía dedicar mucha energía a la coordinación y el equilibrio internos, lo que mermaba gravemente su eficiencia para afrontar amenazas reales. Lo que más le preocupaba era que Shimura Danzo y su organización raíz permanecieron inusualmente silenciosos durante este periodo. Aparte de presentar ocasionalmente propuestas radicales aparentemente leales y patrióticas, pero en realidad incendiarias, en reuniones de alto nivel, no hicieron ningún otro movimiento evidente. Pero este silencio inquietaba aún más a Kashima. Conocía bien la ambición y los métodos de Danzo y no creía que la otra parte se contentara con guardar silencio. Base del tejido radicular. Danzo miró el informe de análisis detallado del incidente de la niebla oculta en su mano, una luz oscura destellaba en su único ojo.
Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki pudieron escapar ilesos bajo esas circunstancias, e incluso obligaron a Madara Uchiha, Obito, a retirarse por iniciativa propia y murmuró para sí mismo. La fuerza de Akatsuki es más problemática de lo esperado. Sus dedos tocaron el nombre Uchiha Shisui en el infieme. Y este mocoso, su actuación en la frontera fue bastante encomiable. Tranquilo, comedido y consciente del panorama general, realmente se parece al tipo de persona que Senjugen entrenó. Le disgustaba profundamente esta sensación. Un Uchiha descontrolado con el Mangekyo Sharingan iba ganando cada vez más prestigio y poder siguiendo el camino trazado por Senju General. Esto representaba una tremenda amenaza para él y para los cimientos de Konoha, en su opinión. No podemos esperar más, ordenó Danzo al viento en las sombras. Activa el plan atrapa cigarras. Objetivo. Uchiha Shisui. Necesito que esté completamente de nuestro lado, o que desaparezca por completo. Sí. La figura de Fen desapareció como un fantasma. Danzo se adentró en la base, hasta una habitación secreta llena de técnicas de sellado. En el centro, dentro de un enorme contenedor de vidrio, había varios ojos Sharingan, girando lentamente, cada uno con patrones diferentes. Uno de ellos estaba claramente en su forma de tres tomoe. Miró con avidez esos ojos. En uno solo brillaba un fanatismo. El poder del Sharingan, la maldición de los Uchiha, solo puede liberar su verdadero valor en mis manos, para proteger la raíz de Konoha. Territorio del clan Uchiha. Shisui se ha quitado las cintas de los ojos, pero aún intenta evitar usar el Sharingan directamente. Su entrenamiento sensorial y de combate diario se basa principalmente en las mejoras básicas y los instintos físicos que le proporcionó el despertar del Mangekyo Sharingan. La presión de los incidentes del Valle de las Cenizas y Kirigakura le ha hecho anhelar el poder con mayor urgencia, pero también le ha hecho más consciente de las consecuencias de abusar del Mangekyo Sharingan. El ambiente dentro del clan se había relajado un poco gracias a su actitud tranquila durante el incidente de Kirigakure, aunque no participó directamente en la batalla, su vigilancia fronteriza fue interpretada por el clan como serenidad. Las voces de la facción radical fueron silenciadas temporalmente, pero Shisui sabía que esto era solo una fachada. Mientras el Hokage permaneciera despierto y la estructura de poder de Konoha se mantuviera inestable, la inestabilidad del clan nunca disminuiría. Pasaba la mayor parte del tiempo en el campamento de la Fuerza de Defensa, entrenando con sus compañeros y ocupándose de los asuntos militares. Allí, podía sentir una atmósfera relativamente pura, donde el objetivo de todos era más simple: fortalecerse y proteger la aldea. Esa noche, acababa de terminar una ronda de simulaciones tácticas cuando un ninja de comunicaciones le entregó una carta cifrada. La carta estaba firmada por alguien que nunca esperó: Shimura Danzo. La carta era muy cortés. Primero elogiaba su excelente desempeño y sabiduría al considerar la situación general durante la misión fronteriza, y luego afirmaba que la raíz de Konoha estaba dispuesta a brindar más apoyo y guía a un joven talento tan prometedor que se preocupaba profundamente por la aldea, ayudándolo a comprender y utilizar mejor el poder de los Uchiha y a contribuir aún más a la aldea. Al final de la carta, lo invitaban a un campo de entrenamiento desierto en las afueras del sur de la aldea a la medianoche del día siguiente para una conversación detallada. Shisui frunció el ceño ligeramente al leer la carta. El repentino gesto de buena voluntad de Danzo le despertó instintivamente la sospecha. Conocía perfectamente la actitud del líder de la raíz hacia los Uchiha. Este supuesto apoyo y guía probablemente era veneno disfrazado de miel. ¿Ir o no ir? Si va, podría caer en su trampa. Si no va, podrían verlo como una provocación y usarlo como excusa para atacarlo a él y al clan Uchiha aún más en el futuro. Esta es una elección difícil. Tomó la carta y caminó hasta el borde del campamento, contemplando la roca Hokage a lo lejos, que parecía excepcionalmente tranquila en el crepúsculo. La estatua de roca perteneciente al tercer Hokage, Gensenju, parecía aún custodiar silenciosamente la aldea bajo el resplandor del sol poniente. Señor Hokage, ¿qué haría si estuviera despierto?, preguntó Shisui en silencio. Sabía que no habría respuesta. Tenía que caminar y juzgar él mismo el camino que tenía por delante. Respiró hondo y guardó la carta con cuidado. Un brillo de resolución brilló en sus ojos. Algunas tormentas son inevitables. Así que afrontémoslas con firmeza. Sin embargo, necesita hacer algunos preparativos. Se dio la vuelta y se dirigió a la oficina de Kashima en Nara. Decidió informar al Hokage interino de la invitación de Danzo. Independientemente de si Kashima confiaba en él o no, quería al menos dejar constancia de ello.
En el cielo nocturno de Konoha, las estrellas aparecen gradualmente. Pero bajo este cielo estrellado, una red invisible se estrecha silenciosamente. Antes de que las réplicas remitan, ya han surgido nuevos arrecifes. La noche era oscura como la tinta, y el campo de entrenamiento abandonado en las afueras del sur de Konoha parecía particularmente desolado bajo la luz de la luna. La maleza crecía descontroladamente entre los muros derruidos y las ruinas, y solo el silbido del viento contribuía a la atmósfera inquietante. Uchiha Shisui llegó solo a la entrada del campo de entrenamiento a tiempo. No vestía el uniforme de la fuerza de defensa, sino un atuendo informal oscuro para mayor libertad de movimiento, con una espada corta imbuida de metal de chakra escondida tras la cintura. Su vista era excepcionalmente clara en la noche. Aunque no había activado su Sharingan, la aguda percepción derivada de su Mangekyo Sharingan le permitía familiarizarse íntimamente con su entorno. Vino. No porque confiara en Danzo, sino porque quería saber qué tramaba este anciano, oculto en las sombras de Konoha. Además, estaba bien preparado. Antes de venir, había dejado la carta secreta de Danzo y su paradero en un lugar específico de la oficina del Hokage temporal, usando un código especial que solo Narakashima conocía. Esta es una prueba peligrosa. Has llegado. Una voz ronca surgió de las sombras en el centro del campo de entrenamiento. Shimura Danzo, apoyado en su bastón, salió lentamente. Vestía igual que antes, y su único ojo brillaba misteriosamente a la luz de la luna. No lo acompañaban los miembros habituales de Root, como si se tratara de una reunión privada. No me atreví a rechazar la invitación del anciano Danzo, respondió Shisui con calma, quedándose quieto sin acercarse. Muy bien. Danzo asintió, escrutando a Shisui con un solo ojo, como si su mirada intentara penetrar su cuerpo y descubrir los secretos que se ocultaban en sus ojos. A tan joven, ha despertado el Mangekyo Sharingan, y lo que es aún más notable es su capacidad para evaluar las situaciones y tener una visión global. El clan Uchiha por fin ha formado un talento decente. Shisui no habló, solo lo miró en silencio. Danzo continuó. Probablemente conozcas la situación actual de Konoha. El Hokage está en coma, la organización no tiene líder y, si bien Nara y Kashima son algo astutos, carecen de la determinación necesaria para controlar las fuerzas internas y externas. Las grandes potencias nos observan con codicia, y Akatsuki está decidida a destruirnos. Konoha se encuentra en una encrucijada crucial. Su voz transmitía una fuerte sensación de preocupación, como si realmente le importara el pueblo. En momentos como estos, lo que se necesita es verdadero poder, y, la determinación de usarlo. El ojo de Danzo se agudizó de repente al mirar a Shisui. Y tú, Uchiha Shisui, posees estos ojos, que te dan el poder de cambiar la situación. Pero mírate ahora, atado a esas reglas anticuadas, limitado por la supuesta visión global, incluso teniendo que ser cauteloso al usar estos ojos. Esto es simplemente una profanación del poder. Shisui frunció el ceño levemente. ¿Qué quiere decir el anciano Danzo? Únete a Root. Danzo expresó su propósito directamente, con una voz a la vez seductora y opresiva. Solo en Root tu poder puede ser verdaderamente valorado y guiado adecuadamente. Podemos brindarte los mejores recursos, la información más confidencial y la autoridad operativa más ilimitada. Puedes usar estos ojos para eliminar todos los obstáculos de Konoha, ya sean enemigos externos o parásitos internos. Este es el verdadero valor de estos Mangekyo Sharingan. Abrió los brazos, como si mostrara un gran plan. En ese momento, ya no serás un simple comandante del ejército de defensa, sino el verdadero guardián de Konoha. La gloria de los Uchiha quedará verdaderamente en tus manos. Cabe mencionar que las palabras de Danzo fueron extremadamente incendiarias, y abordaron directamente el anhelo de poder de Shisui y su ansiedad por el estado actual de la aldea. Un Uchiha de voluntad débil, o alguien insatisfecho con el statu quo, bien podría haberse dejado engañar por las perspectivas que pintó. Pero Shisui no lo hizo. Lo que pasó por su mente fueron los ninjas rebeldes del Valle de las Cenizas, tratados como peones prescindibles, la represión que Danzo había perpetrado contra los Uchiha en el pasado y los esfuerzos del Hokage por establecer el orden y el sistema antes de que cayera en coma. Agradezco la amabilidad del anciano Danzo. La voz de Shisui se mantuvo tranquila, pero con una firmeza innegable. Pero creo que el valor del poder reside en cómo se usa, no en su carácter ilimitado. El sistema establecido por el Hokage puede tener sus defectos, pero es la piedra angular para mantener la estabilidad de la aldea y evitar que se repita el período de los reinos combatientes.
Mis ojos solo se usarán para proteger esta paz duramente ganada, no para convertirme en una herramienta para que ninguna facción elimine a los disidentes. Su negativa fue clara y contundente. La fingida apreciación en el rostro de Danzo se desvaneció instantáneamente, dejando solo una frialdad escalofriante en su único ojo. Tonto testarudo, dijo con desprecio. ¿Crees que puedes cambiar algo tú solo? ¿Sin el apoyo de Raíz? Estos ojos tuyos te aniquilarán a ti y a todo el clan Uchiha tarde o temprano. Esto ya es una amenaza flagrante. Shisui aferró la espada corta a su cintura, con los sentidos agudizados. ¿Es este el verdadero propósito del anciano Danzo? Si no puede usarlo, quiere deshacerse de él lo antes posible. ¿Y qué si lo es? Danzo ya no ocultó sus intenciones y golpeó con fuerza su bastón. La oscuridad en Konoha es mucho más profunda de lo que imaginas. Ya que has elegido la luz, prepárate para ser absorbido por la oscuridad. Al oír sus palabras, 8 figuras emergieron silenciosamente de las sombras que rodeaban el campo de entrenamiento. Llevaban diversas máscaras de animales, con auras frías y unificadas. La élite de Raíz. En cuanto aparecieron, ocuparon posiciones ventajosas, bloqueando sutilmente todas las rutas de escape de Shisui, formando una formación de ataque combinada, aterradora y amenazante. Acaba con él, ordenó Danzo con naturalidad, como si fuera un asunto trivial. Ten en cuenta que lo quiero vivo, sobre todo, sus ojos. Los 8 miembros de la Raíz se movieron simultáneamente. Sin gritos ni movimientos innecesarios, solo la máxima eficiencia y una intención asesina. Kunai, shuriken, alambre, etiquetas explosivas, todo tipo de herramientas ninja cayeron sobre Shisui como una tormenta, mientras que, al mismo tiempo, varios ninjutsu vinculantes atacaban desde el suelo y el aire, coordinados a la perfección. Ante esta trampa mortal meticulosamente planeada, las pupilas de Shisui se contrajeron bruscamente. Al instante se dio cuenta de que no había forma de abrirse paso con métodos convencionales. Sin dudarlo. Sharingan, activado. El inquietante patrón del molino de 4 aspas giraba ante sus ojos, y el mundo se volvió instantáneamente lento y claro ante su percepción. Podía ver la trayectoria de cada herramienta ninja, el flujo de energía de cada ninjutsu, e incluso predecir el siguiente movimiento de los miembros de Raíz. Su figura se movía como un fantasma, sorteando los densos ataques, mientras su espada corta destellaba como rayos de luz fría, bloqueando y desviando con precisión las herramientas ninja. Simultáneamente, su mano izquierda formaba rápidamente sellos manuales, liberación de fuego. Gran técnica de fuego de dragón. Un enorme dragón de fuego rugió, no para atacar a nadie, sino para estrellarse contra la técnica de decapitación del corazón del elemento tierra que venía desde un costado. Las llamas abrasadoras chocaron contra el suelo, causando una pequeña explosión que bloqueó temporalmente el ataque desde esa dirección. Sin embargo, la coordinación de los miembros de la Raíz superaba con creces la de los ninjas comunes. Cuando su primer ataque falló, su formación cambió al instante. 2 miembros expertos en la técnica de desplazamiento corporal se acercaron a Shisui como una sanguijuela persistente, con sus espadas cortas imbuidas del afilado chakra de liberación del viento, apuntando directamente a sus órganos vitales. Los demás continuaron acosándolo y reprimiéndolo desde afuera con herramientas y técnicas ninja. Nof. Shisui paró con su espada, y el sonido metálico resonaba sin cesar. Aunque su Sharingan le permitía ver los ataques, la velocidad y la potencia de su oponente, así como su frenético estilo de lucha, que ignoraba las lesiones personales y solo buscaba alcanzar su objetivo, lo sometían a una enorme presión. Lo que era aún más problemático era que no se atrevía a usar fácilmente las técnicas oculares del Mangekyo Sharingan. El enorme desgaste y el contragolpe serían sin duda fatales bajo semejante asedio. Chisporrotear. Un miembro de la facción Raíz se cortó el brazo con su espada, dejando un rastro de sangre. Al mismo tiempo, un cable de acero oculto se envolvió alrededor de su tobillo y se tensó de repente. Shisui se tambaleó, a punto de ser abrumado por los ataques posteriores. En este momento crítico, arte ninja. Técnica de imitación de sombras. Una voz tranquila resonó de repente. Varias sombras negras, como si estuvieran vivas, se extendieron rápidamente desde las sombras fuera del campo de entrenamiento, conectando con precisión con las sombras de los 8 miembros de Root. Los 8 miembros de Root se congelaron instantáneamente. ¿Quién anda ahí? Danzo giró la cabeza bruscamente, un brillo aterrador brilló en su único ojo. En la entrada del campo de entrenamiento, Narakashima salió lentamente, seguido por Akimichi Toudou, Yamanaka Inoichi y varios miembros de élite del Anbu directamente bajo el mando del Hokage.
Anciano Danzo, parece un poco inapropiado intimidar a los héroes de la aldea aquí tan tarde, superándolos en número. La voz de Kashima tenía un matiz de frialdad mientras mantenía los sellos manuales, indicando claramente que la técnica de imitación de sombras era de su propia creación. Recibió el mensaje en clave de Shisui. Y él mismo guió a sus hombres hasta aquí. El rostro de Danzo se tornó increíblemente feo al instante. No esperaba que Kashima Nara llegara tan rápido y en un momento tan oportuno. Nara Kashima. ¿Cómo te atreves a interferir en los asuntos de Root? Proteger a todos los ninjas de la aldea, especialmente a jóvenes talentos como Shisui, quienes han hecho grandes contribuciones, es responsabilidad de la oficina del Hokage, dijo Kashima con firmeza. Pero anciano Danzo, ¿cuál es su intención al movilizar en secreto a la élite de raíz para asediar a los Jonin de nuestra aldea? ¿Intenta incitar conflictos internos? Los dos bandos estaban a punto de intercambiar golpes y la atmósfera era extremadamente tensa. Los miembros de la raíz, atados por las sombras, intentaron resistir, pero la coordinación del trío Inoshikacho fue impecable. Akimichi Tou avanzó de inmediato, con su enorme mano, parcialmente multiplicada por la técnica de expansión, suspendida sobre las cabezas de los miembros de la raíz, creando un poderoso elemento disuasorio. La energía mental de Yamanaka Inoichi también se concentró en Danzo, listo para desatar la técnica de transferencia mental en cualquier momento. Danzo miró fijamente a Kashima con su único ojo, luego miró a Uchiha Shisui, quien había aprovechado la oportunidad para liberarse y retirarse junto a Kashima. Estaba furioso, pero sabía que la situación escapaba a su control. Forzar una batalla contra un oponente preparado no solo no le daría ninguna ventaja, sino que también expondría por completo su ambición y tendría consecuencias incontrolables. Bien, muy bien. Danzo pronunció unas palabras entre dientes, apartando lentamente la mirada. Nara Kashima, Uchiha Shisui, recordaré este día. De repente hizo un gesto con la mano. Vamos. La técnica de imitación de sombras se disipó, y los 8 miembros de la raíz, como si hubieran recibido un indulto, se fundieron inmediatamente con las sombras y desaparecieron. Danzo dirigió a Shisui y Kashima una última mirada fría, y luego, apoyándose en su bastón, se giró y desapareció en la oscuridad. Dentro del campo de entrenamiento, solo quedaban Kashima y Shisui. «Shisui, ¿estás bien?», preguntó Kashima con preocupación. «Es solo una lesión leve. Gracias por su oportuna ayuda, Lord Kashima». Shisui respiró aliviado, sintiendo aún más admiración por la decisión y el sentido de responsabilidad de Kashima. Parece que Danzo ya no puede contenerse. Kashima miró hacia donde Danzo había desaparecido con expresión seria. No dejará que esta derrota quede impune. Su situación se volverá aún más peligrosa. Lo entiendo, asintió Shisui. Pero algunos caminos, una vez elegidos, no tienen vuelta atrás. Kashima miró con admiración al joven tranquilo y decidido que tenía delante y le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes, mientras esté en este puesto, jamás permitiré que nadie socave la unidad de la aldea ni dañe sus pilares. Regresa ahora, me encargaré del asunto de esta noche como es debido. Shisui hizo una reverencia respetuosa, se dio la vuelta y se fue. La luz de la luna proyectó una larga sombra sobre él. Kashima observó su figura alejarse, luego miró el desolado campo de entrenamiento y respiró profundamente el aire frío de la noche. La mantis acecha a la cigarra, sin percatarse de la oropéndola que se encuentra detrás. Esta noche, apenas logró interpretar el papel del oropéndola, sin percatarse de la presencia de la bestia. Pero en el bosque de Konoha, Danzo no es el único cazador al acecho. El camino que le espera sigue sembrado de espinas. Este breve conflicto en el campo de entrenamiento abandonado en los suburbios del sur sirvió como señal, indicando que las contradicciones previamente latentes dentro de Konoha estaban comenzando a salir a la superficie, volviéndose públicas e intensas. El Juego de Tronos se ha intensificado. ¿Cuándo despertará el durmiente Hokage y calmará este caos?